solamente ahí donde está tranquilo, pedirle al Padre, Abba, dame de lo que tienes para mí en esta What you mañana. have for me this morning, Abba. Hallelujah. Elio y Ofelia, ¿pudieran pasar al frente un momentico? Siento orar por ustedes. Señor, te doy gracias. Can you translate for me? Señor, te doy gracias por Father, Elio y I Ofelia. thank you for Por Elio y Ofelia. Elio y Ofelia. Thank you, Father, for them. Señor, gracias por sus vidas. Thank you for their lives. Señor, te pido fortalezas. Father, I ask you for strength, Te pido fortaleza espiritual. for spiritual strength, Y también te pido de tu fe sobre ellos. and your faith over them. Señor, sabemos que vivimos por fe Lord, we know that we live by faith, y que es tu gracia la que les da la habilidad de seguir adelante, and it's Señor. your grace that gives them the ability to continue going forward. Pero los llamé a orar por ustedes aquí adelante But I called to pray for you this morning. porque sentí orar por una casa. I felt in my spirit to pray for your home, for a new home, Y usted tómalo como quieres tomarlo, and take it like you want to take it. pero sentí eso en mi corazón. But I felt this in my heart. No diría que es una profecía, I wouldn't say it's a prophecy, pero siento orar por una casa nueva. but I felt in my heart that you pray for a new home for you guys. Como Dios lo va a hacer, no sé, How God will do it, I don't know, pero siento orar por eso. but I felt my heart to pray for this. Señor, así como pusiste en mi corazón, Lord, just like you put in my heart, te pido por Elio y por Ofelia. I ask for Elio and Ophelia. Tú conoces todo lo que ellos han pasado. You know everything that they have been through. Tú escuchas sus oraciones. You hear their prayers. Tú sabes, Señor, el sacrificio You know the sacrifice y el esfuerzo. and the effort. Pero en todo esto, But in all these things, ellos nunca te han dejado de servir. they have never stopped serving you. Yo te pido, mi Dios, And I ask you, my God, te pido por ese lugar, I ask you for that place, esa casa for that house que tienes para ellos. that you have for them. Señor, Lord, que se haga tu perfecta voluntad en sus vidas. that your perfect will be done in their lives. Te pido, Señor, I ask you, Lord, que tú los guíes that you will lead them a ese lugar, to that place, a esa persona, to that person, a esa conexión divina, to that divine connection, que tú los vas a llevar, mi Dios, that you will lead them para tú bendecirlos, Señor, con lo que necesitan. so that you can bless them for what they need. No es extravaganza, It's not something to be an extravagance, es necesidad. but it's a need. Señor, te pido Lord, I ask you que tu gracia, that your grace, tu favor, your favor, tu fe your faith esté con ellos will be with them, y que los guíes and that you will lead y them, que esa casa, Señor, and that home se manifieste en lo will natural. be manifested in the Tú los natural, guíes a ese lugar. that you will lead them to that place. Tú tienes promesas para nuestros hijos. You have promises for your children, Tú tienes promesas para sus vidas. and you have promises for their Tu lives. palabra nos enseña que que nuestro futuro es bueno y próspero. Your word says that you have a hope and a future for us, and it's good. Por eso, Señor, los animo a tus hijos hoy en esta That's mañana. why I encourage your children this morning, Lord, Y oro por ellos. and I pray for them Que tu fe no les falte. that the faith will not lack, Y que ellos crean, Señor, and that they will believe que tienes planes that you have plans, mejores better plans para ellos. for them. Y que tú So you no te has olvidado de you ellos. have not forgotten them, Lord, Y que tu gracia está con ellos, that your Señor. grace is with them, Que tu favor está con and ellos. that your favor is with Y them, que tú eres un buen padre. and that you're a good Y father, que tú no te olvidas de tus and you don't hijos. forget your children. Señor, que ellos hoy Today, Lord, puedan sentir de tu amor, that they will feel your love, que puedan sentir de tu fe, and they will sense your faith, y que tú los guíes, Espíritu and Santo. that you will lead them, Holy Spirit. Bendícelos en su caminar, Bless them as they walk with you. bendícelos en sus decisiones, Bless them in their decisions. bendícelos, Señor. Bless them, Lord. Bendice a sus hijos, Bless their children. bendice a sus niñas, Señor. Bless their daughters. Señor,
Tú conoces las necesidades de tu Lord, pueblo Lord, you know the needs of your people. y lo que esas niñas necesitan, And you know what his daughters need. Yo te pido, mi Dios, I ask you, Lord, tu favor, tu gracia, your favor and grace, tu bendición your blessing que esté sobre ellos will be upon them. y que tú los guíes en este That tiempo you will lead them in this y time. que testifiquen, mi Dios, And they will be able to testify tu bondad, of your goodness, que eres bueno, that you're a Señor, good God, que no dejas a tus hijos that you never leave your y children, que el gozo en ellos and that the joy in them sobreabunde, will be in abundance. que ellos puedan gozarse, Señor, And they will be able to rejoice porque eres bueno con because ellos. you're good to them. Te doy gracias, mi Dios. I give you thanks, God. Bendícelos, mi Dios amado, Bless them, my Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Solo cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes right where you're at. Nuestro Padre es fiel. Our Father is faithful. Él no se olvida de sus hijos. He doesn't forget his children. Él no se olvida de nosotros. He doesn't forget us. Si usted está pasando por algo difícil, If you're going through something difficult, recuerda, remember, tu Padre no te abandona. your Heavenly Father does not abandon you. Si estás creyendo If you're y believing estás orando, and you're praying, tal vez le estás diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. and you may be saying, God, let your will be done. Cree en fe Believe in que faith su voluntad se va a hacer. that his will be done. Tenemos un anuncio. We have an announcement this morning. El día 20 de este mes, The 20th of this month. vio el flyer que hizo mi esposa. You Que, saw the flyer that my wife made. It's so beautiful. que profético. It's prophetic. Yo me veo bañándome ahí en esa agua. I see myself bathing there En una vacación, in a vacation con una piña colada virgen. with a pina colada, virgin pina colada. Este mes, el día 20, On the April 20th, vamos a tener un bautismo aquí en la iglesia. we're going to have a baptism here at the church. ¿Qué significa eso? What does that mean? Todos los que no se hayan bautizado So everyone who has not been baptized pueden bautizarse. can be baptized. Usted puede traer a alguien. You can bring someone too. Usted puede invitar a alguien. You can invite someone. ¿Ok? Ese día vamos a dar una pequeña clase That day we're going to give a small class y vamos a orar por aquellas personas que quieren recibir a Jesús. and we're going to pray for those that want to receive the Lord. Y tenemos una piscina, vamos a tener una piscina afuera. So we're going to have a pool outside. A orar aquí, vamos a enseñarles We're aquí. going to have a pool outside where we're going to teach you inside. Y después vamos a ir afuera. And then we're going to go outside. Vamos a enseñar unos 30 minutos. We're going to teach about 30 minutes. Y vamos a ir afuera. Then we're going to go outside Vamos a hacer los and bautizos. we're going to do the baptism. Tómale una foto Take a picture of this para que usted invite a so you alguien can invite someone. y venga con alguien ese día. Come with someone that day. Eso que vamos a hacer, vamos a bautizar hombres y mujeres. We're going to baptize men and women. All right? Y hasta Los niños. sí, niños que estén conscientes de lo que están haciendo. So we're going to baptize children that are conscious and understand what we're doing. Amén. Amen. Amén. Entonces vamos a ir a Nehemías. So let's go to Nehemiah. Let's go to al principio. All right, ahí. Este es el título. Go to the title. Worship. El título que le di hoy The title that I gave it today es Pacto con Dios. is Covenant with God. ¿Cuántos quieren pactar hoy por una casa? Por How many want to give your special offering for their house this morning? Ok, entonces comencé la serie hace 10 semanas. I started the series 10 weeks ago. Hoy se cumplen las 10 semanas Today is the 10th week, y hoy la voy a terminar. and I'm going to finish it today. Espero que le haya bendecido esta serie I hope that this series has been able to bless you y que haya causado un apetito espiritual and has caused a spiritual appetite in your life para que usted continúe leyendo el so that you capítulo. may continue to read these Okay. writings and scriptures. Y entonces vamos a comenzar otra serie We're going to start a new series, que estoy ahí entre dos libros, después les digo. and I'm in between two books. I'll tell you later about it. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso. So let's do a review. Aprendimos en este libro de Nehemías We learned in the book of Nehemiah que esto era un pueblo que había estado cautivo y en esclavitud por más de 150 años. So this is a people that have been in captivity and in slavery over 150 years. Ellos habían perdido todo, They have lost everything. habían perdido They esperanza. have lost hope. Imagínese usted Imagine que pase 10 años, that 10 years go by usted en la and pobreza, you're in poverty, pasándola mal, going through really hard times, en in persecuciones, persecution. si te quieren poner en la They prisión. want to put you in prison. Imagínese 10 años de eso. Imagine just 10 years
going through o that. 10 años bajo el comunismo. Or Vamos a 10 decir. years under communism. They said it. Donde te dicen lo que tienes que hacer, They tell you what you have to lo do, que puedes comer, what you can eat, lo que no puedes what comer. you cannot eat. Imagínense eso. Imagine that. Y que de repente And then suddenly ellos pensaron they thought que ya Dios los había olvidado. that God had forgotten them. Pero Dios no los había olvidado. But God had not forgotten them. Entonces Dios, de alguna manera, ellos huyendo, regresan a la tierra que habían perdido. And as they were fleeing, somehow they returned to the land that they had been exited out. Ellos llegan a la tierra, So they got to the land. la tierra estaba en ruinas, Their land was in y ruin. Dios levanta a un hombre But God raises a man que traiga fe a ese pueblo. that brought faith to these people. Este hombre llamado And Nehemías, this man called Nehemiah, usted se acuerda de todo lo que sucedió, ¿verdad? you remember everything that happened with him. Él sintió una convicción en su He corazón. had a conviction in his heart. Y entonces él decidió tomar decisiones en fe para ir a ayudar a este pueblo que estaba en So he ruinas. decided to make decisions in faith to go help these people that were in ruin. Ok, Dios trae a este pueblo So God brings the people. con el propósito de restaurarle su herencia So with a purpose to restore their inheritance y restaurar la tierra que le había and to prometido. restore the land that God had promised him. Dios le provee fe a este pueblo. So God provides faith for these people. Dios le provee recursos a este He pueblo. provides resources for the Ok, people. este pueblo comienza a creer, So they start believing. comienza a hacer pasos de fe They start taking steps of faith para levantar las murallas de Jerusalén. to raise the walls of Jerusalem. En ese proceso And in that process, se levantan acusadores, accusers rise se up. levantan aquellos que lo estaban Those who persiguiendo were persecuting rise up. y Dios los defiende. And God defends them. Dios los guarda. God protects Dios them. les da la sabiduría. God gives them wisdom. En ese proceso And in that process, se levantan necesidades. then needs arise. Empieza el mismo pueblo a caer en el mismo pecado que Dios que le había causado las ruinas. So the people start falling into sin and they start doing things that had caused that same ruin to them. Pero Dios usó al hombre de Dios, Nehemías, But God used a man of God, Nehemiah, para corregirlos. to correct them. Dios los corrige God corrects them. y ellos en su corazón reciben la And they corrección. receive the correction in their hearts. Toman una decisión de They arrepentirse make a decision to repent. y Dios continúa haciendo la obra en Jerusalén. And God continues to do his work in Jerusalem. ¿Ok? En su corazón, Dios después de eso comienza a crear un despertar en ellos So after this, God starts an awakening in their hearts por las leyes santas de Dios. because of the holy laws of God. Ellos comienzan a tener un interés por las leyes santas del And they Señor. start having a great interest for the laws of God. Leímos en el capítulo pasado We read in the last chapter que fueron al sacerdote that they went to the priest y le pidieron que le leyera la santa and palabra they de said, Dios. please read the holy word to us. Y no sé si se acuerda, And I don't know if you remember estas personas tenían tanto deseo por cumplir y obedecer la verdad de Dios that they had such a great desire in their hearts to fulfill God's word. que ellos dicen que era un cuarto del día era escuchando la palabra So a quarter of the day was just listening to the word. y otro cuarto era arrepentiéndose And y adorando al Señor. another quarter of the time was repenting and they were in the presence of God crying before the Lord. A eso es lo que le llamamos un verdadero avivamiento del Señor. That's what we call a true revival of the Lord. En Nehemías capítulo 10 In Nehemiah chapter 10, vamos a estudiar, we're going to study, vamos a ver a un Dios de pacto we're going to see a God of covenant, y vamos a ver un pueblo aceptando el pacto de Dios. and we're going to see a people accepting the covenant of God. Ok, en el capítulo 9, In chapter 9, en el versículo 38, verse 38, si podemos ir a Nehemías if capítulo we can 9, go to Nehemiah chapter 9, capítulo 9, versículo 38. yeah, Nehemiah chapter 9, verse 38. El pueblo en este versículo, The people in this verse, ellos, si usted lee el capítulo entero, if you read the whole chapter, estaban haciendo una oración recordándole al Señor las cosas que Él había hecho they por were ellos, making prayers and reminding God of the things that he had done y lo grande que es el and Señor. how great he was. Y este pueblo reconoce a Dios And these people recognized God como el autor, as the author, su proveedor provider de sus vidas. of their lives. Reconocen que ellos estaban en esa posición They recognized that they were in that position porque Dios le plació bendecirlos. because it pleased God
God to bless them. ¿Ok? Entonces, reconociendo esto, So recognizing this, deciden aceptar they decide to accept el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Jerusalén, de Israel, the covenant God had made with the people of Israel que comenzó con Moisés that started with Moses en el monte Sinaí, in the mountain Okay. Sinai, que decidieron y sentían, Señor, queremos obedecer tus and leyes. they felt and they desired to obey the laws of God. Y aquí vamos a ver que ellos decidieron firmar un contrato, un pacto. So they made a covenant and they signed the covenant. Ellos en la escritura se refiere a un pacto fiel. The Bible calls a faithful covenant. Calls Y it. lo hicieron voluntariamente a And they did Dios. this voluntarily. Si usted lo lee, And if you read it, dice, and the people responded, in view of all of this, we are making a solemn promise and putting in writing on this sealed document are the names of our leaders and Levites and priests. so a causa de todo eso, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito en un documento sellado y están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Note la palabra pacto fiel. So see the word says faithful covenant. Ok, si cualquier persona So if any person lee esta escritura, read this scripture, este versículo, this verse, de aquí dicen, pero ellos hicieron un pacto con Dios. so it says, well, it looks like they made a covenant with God. En otras palabras, ellos pusieron términos. So in other words, they put terms. Hicieron y ellos decidieron hacer un pacto que ellos pusieron los términos con Dios. And actually in this covenant, they put the terms with God. Y estas son las enseñanzas And these are the teachings que usted va a escuchar that you're going to hear cuando escuchamos pastores when you hear que pastors le dicen al pueblo, that tell the people of God, vamos a pactar con Dios let's make a covenant with God para construir un templo. to build a temple. Vamos a pactar con Dios Let's make a covenant para que te compres un automóvil nuevo. so you can buy a brand new automobile. Vamos a pactar con Let's Dios make a covenant para que Dios te dé una casa nueva. so God gives you a new home. Ese tipo de pacto es una enseñanza falsa. Now that type of teaching is a false teaching. Entonces, aquí cuando usted lee el versículo, el capítulo 9, So here, when you read chapter 9, usted va a ver que ellos están reconociendo a Dios completamente. you acknowledge that they're recognizing God completely. Y cuando vamos al versículo 10, que lo vamos a And leer, when we go to verse 10 that we're going to read, usted va a ver que el pacto que ellos están haciendo so you realize that the covenant that they're making, no es un pacto donde ellos ponen sus propias leyes. it's not a covenant that they put their own laws. Es simplemente aceptando los requisitos y las leyes establecidas por Dios. It's actually that what they're doing is they're acknowledging and accepting the conditions and the laws by God. Y aquí es porque es importante leer la escritura That's why it's important to read the Bible para que nosotros mismos podamos entender estas cosas. so that we ourselves may be able to understand these things. Entonces hay personas que creen que si ellos pactan $1,000, $2,000, $3,000, So some people think if they give a covenant of 1,000, 2,000, or 3,000, que Dios te puede dar lo que tú estás pidiendo. that God can give you what you're asking for. Entonces eso yo no puedo enseñarle eso a usted I can't teach you that porque es como enseñándole y usted y lo estoy engañando. because if I teach you that, I'll actually be deceiving you. Dios no trabaja así. God doesn't work this Es way. más, si usted lee el capítulo 9, As a matter of fact, if you read chapter 9, usted va a ver que Dios los bendijo a ellos antes que ellos escribieran ese pacto. you will realize that God even blessed them before they even wrote this covenant with God. Ellos experimentaron la bondad de Dios They experienced the goodness of God antes de que ellos sintieran, wow, Dios es tan bueno, déjame firmar este pacto. even before they realized, wow, and they say, wow, God is so good, I'm going to sign this covenant with Y God. así es como trabaja Dios en nuestras And vidas. that's how God works in our lives. Dios es tan bueno con nosotros God is so good with us que lo hace usted querer firmar that un pacto. that he loves us so much that it causes a desire for you to sign a covenant with Him. Ok, entonces es bien importante leerlo. So it's important to read. Ahora, ¿qué significa un pacto? What does a covenant mean? Ok, un pacto es un contrato formal y sagrado. A covenant is a holy. Let me translate that. Okay. It's a sacred, solemn, binding agreement in English. Es un acuerdo sagrado y santo. Es un contrato formal y sagrado entre Dios y nosotros. Between God and us. ¿Ok? Lo cual
en ese pacto So in that covenant, incluye obligaciones it includes obligations de parte de nosotros from us y incluye promesas de parte de Dios, and promises from God, lo cual forma which form el fundamento entre Dios y los hombres. the foundation between us and God. ¿Ok? Dios establece pacto con nosotros So God establishes a covenant with us como un fundamento as a foundation. para que nosotros a través de ese fundamento So through that foundation, Él pueda bendecirnos He can bless us, y nosotros podamos obedecerlo a and so Él. that we may be able to obey Him. Ok, los hombres no son los que hacen los pactos con Dios. It isn't men that make covenants with God. Ok, cuando la palabra dice que alguien hizo un pacto con Dios, When the word says that someone made a covenant with God, no significa que ellos cogieron un contrato it doesn't mean that they got a contract y que ellos pusieron sus propios términos and they put their own terms y que ellos dijeron, voy a hacer un contrato contigo, Señor. and they said, I'm going to make a covenant with you, God. Me voy a poner pantalón azul toda esta semana, I'm going to wear blue pants all week, pero me tienes que dar unos Gucci en el 30 días. but on 30 days you have to give me a Gucci. No, Señor, eso no es verdad. It's not true. It's not that way. Esas son enseñanzas incorrectas. Those are incorrect teachings. Los hombres aceptan el pacto de Dios. Men must accept God's covenant. Dios pone los términos, God puts the terms, Dios pone las leyes, God puts the laws, Dios pone las reglas He puts the rules, y usted decide si lo acepta o no lo and you acepta. decide if you'll obey it or not. Ese es el tipo de pacto que usted hace y le voy a explicar That's más the type aquí. of covenant that you make, and I'm going to explain it to ¿Ok? you. Cuando usted escuche, no, que pacte esto para recibir esto, When you hear, no, give this so you can receive that, usted le dice, no, espérate, ¿qué tipo de pacto es este? and then you have to check, hold on, what kind of covenant Porque is el this? único pacto que yo estoy dispuesto a hacer con el Señor Because the only covenant that I'm willing to do with the Lord, es el pacto a través de mi Señor Jesucristo it's a covenant through the Lord Jesus, y es un pacto de and obediencia. it's a covenant of obedience. Ok, y aquí lo vamos a leer ahora We're going to read it here. y vemos Now, muchos ejemplos. and we see a lot of examples. Vemos que Dios hizo pacto con Adán, God made a covenant with Adam. Dios hizo pacto con Noah, With Noah, He made a covenant. Dios hizo pacto con Abraham, He made covenants with Abraham. Dios hizo pacto con Moisés, He made covenant with Moses. Dios hizo pacto con He Israel made covenant with y Israel. Dios hizo pacto con nosotros. And God made a covenant with us. Entonces, Dios hace pacto con sus hijos. So God makes covenant with His Ahora, children. Dios no rompe sus pactos. Now, God doesn't break His covenant. Nosotros rompemos los pactos. We are the ones that break the covenant. Entonces, Dios es fiel. God is faithful. Entonces, si nosotros ponemos las reglas, So if we put the rules, ¿cuánto la ley, usted ve que a veces la ley aquí en este mundo you see that the laws here in this world, es flexible para romperla? they're flexible so that you can break them. El ladrón The thief, con una buena representación with a good attorney, sale libre de la corte. he'll be out of court. El asesino The murderer, con una buena with a representación good representation, sale libre de la corte. he'll be free from court. Porque las leyes de los hombres, Because the laws of man, los contratos de los the hombres contracts of men, son imperfectos. they're imperfect. ¿Qué le hace pensar a usted What makes you think that me and you can make a new contract with the Lord? que tú y yo podemos hacer un contrato nuevo con el Señor? You're going to put the terms Tú vas a poner los términos and then he has to accept y entonces tiene que aceptarlos, your terms. tus términos. Si usted se presenta delante del presidente Trump If you go before President Trump y usted le dice al presidente Trump, and you tell Mr. Trump, necesito una ayuda para abrir mi negocio, I need you to help me so I can open my business. yo te voy a poner los términos cómo lo vamos a And hacer. I'm going to give you the terms how we should do it. Trump te va a mirar Trump's going to look at y you. te va a decir, He's going to say to you, no, tú quieres mi bendición. you want my blessing? Yo pongo mis términos, I put my terms, mis leyes, my laws, mi contrato. my contract. Si te conviene, And if it works for you, lo aceptas. you accept it. Si no te And conviene, if not, entonces te vas para tu casa con la colita entre los pies. you go home with your tail
between your legs. Dios pone las leyes. God puts the laws. God put the contracts. Dios pone el contrato. You and me are no one Tú y yo somos nada to tell o God, nadie para decir a Dios, I am making a new contract with yo you. voy a hacer un contrato, un pacto nuevo contigo. I am putting new terms with Yo voy a you. poner términos nuevos. God is going to laugh at you. Dios se va a reír de ti. Cuando toda esa gente que ponen la cantidad de dinero, el pacto, Toda esa gente, all those people put the amount of money, covenant. le ven la sonrisa al pastor de aquí a aquí. And they see the big smile on pastor's face. Y la gente soltó los últimos $10,000 que le And quedaban. the people gave the last 10,000 they had. Es un robo, mi hermano. That's his robbery. ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir siendo engañado? Until when are the people going to continue being deceived? No más. Hay que enseñar la verdad. We have to teach the truth. We have to stand and teach the truth. Ahí tenemos que estudiar y enseñar la No, verdad. y usted le dice esto a alguien, And if you say this to somebody, usted está incorrecto. you're incorrect. Porque quiere que le roben. Because, you know, the people want to be Yeah, they would. taking money from. Eso para Satanás son los mejores clientes. And for Satan, those are the best clients. Hoy te puedo robar. Can I steal? Sí, claro. Yeah, Mira of course, aquí. here. 10,000, ¿cuánto quieres? Yeah, how much you want? Yeah. Entonces tenemos que ser maduros en la palabra So we de Dios. must be mature in the word. Ahora mira qué bueno es Dios. So look how good God is. Mira Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Verses 3 to 6. Ok, dice el versículo 3. Verse 3 says, Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. So then Moses climbed the mountain to appear before God, and the Lord called him from the mountain and said, give these instructions to the family of Jacob and announce it to the descendants of Israel. Versículo 4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y como os he tomado sobre las alas de águilas, that's the scripture that we were talking, sobre las alas de águilas y los he traído a mí. So you have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Versículo 5 dice, ahora pues, si en verdad, escucha el pacto, ¿cómo es? Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, no el tuyo, el mío, mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Amen. Un aplauso, Amen. Señor. Come on. Now, if you obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure among all the people of the earth, for all the earth belongs to me. Ok, ¿qué dice la escritura? What does the scripture say? Si escucháis mi voz If you listen to my voice y obedecéis mi pacto, dice el and if Señor. you obey my covenant, says the No, Lord, no el tuyo y el mío, not yours and mine, el de él. his. No son nuestras condiciones, It's not your conditions, son sus condiciones. it's his conditions. Vamos a tener eso claro, ¿verdad? Let's have that clear. Y después dice, si lo haces, And it says if you do it, estos son los términos. those are the terms. Ahora mira la promesa. Look at the promise. Seréis mi especial tesoro You will be my special treasure entre todos los pueblos, among all the peoples of the earth, porque mía es toda la tierra. because all the earth belongs to me. Uf, my Wow. God. Powerful. Versículo 6 dice, Verse 6 says, aquí vienen más promesas. now more promises are coming. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es Dios hablando con Moisés. And you will be my kingdom of priests, my holy nation. This is the message you must give to the people of Israel. Muchos piensan Many think que el Dios del Viejo Testamento that God from the Old Testament es un Dios diferente que el Nuevo is Testamento different from the New Testament, y que sus promesas han cambiado. that his promises have changed. En el Viejo Testamento, In the Old Testament, Él exige obediencia. he expects obedience. Escucha mi voz, Listen to my voice, obedece mi voz, obey my voice, obedece mis leyes. obey my laws. Si vamos al nuevo, But if you go to the new one, buscar mi reino, seek my buscar kingdom, mi justicia, seek my righteousness, escucha mi voz, listen to my voice, es obediencia. it's obedience. Dios, los únicos términos del contrato. Those are the only terms of a contract. Can you be obedient to me? ¿Puede ser obediente a mí? Esos son los términos. Those are the terms. ¿Podrá mi pueblo ser obediente a mí? Can my people be obedient to me? Si hacemos esos términos, If we do his terms,
Eso significa que vamos a guardar sus leyes. That means we're going to keep His laws. Y si guardamos sus And if leyes, we keep His laws, mire todas las bendiciones. look at all the blessings. Serás mi tesoro especial You sobre toda la will tierra. be my special treasure upon all the earth. Y dice, porque yo soy el dueño de toda la tierra. Because I am the owner of all the earth. El obediente, The obedient el que ama a Dios, that loves God, el que busca su reino, that seeks His kingdom, el que busca su that justicia, seeks His righteousness. Dios no ha cambiado su promesa. God has not changed His promise. El pacto ha sido modificado, The covenant has been modified, pero no ha cambiado su promesa. but He hasn't changed His promises. The promises still remain. Las promesas siguen ahí en activa. We are priests and kings, Todos somos sacerdotes y reyes. and God still owns the whole earth. Y Dios todavía es el dueño de toda la tierra. Y si Dios es el dueño de toda la And tierra, if God's the owner, ¿cuánto, si a Él le place, cuánto no nos puede dar? and if it pleases Him, how much can He give to us and bless us? Si Él desea bendecirte, If He desires to bless you, ¿cuánto más Él no te puede bendecir? how much more can He not do it? If He pleases you, if He pleases God Si le complace a Dios to give you a new car, darte un carro nuevo, He could give you whatever He Él te wants. puede dar lo que Él quiere. He owns the whole earth. Eres el dueño de toda la tierra. He owns the dealership. Eres el dueño de todos los dealers. We think that we own our home. Nosotros pensamos que nosotros somos dueños de nuestras Well, casas. truly, the bank owns the home. Pero en sí es el banco los dueños. But the owner of that bank Pero el dueño de ese banco is God. es Dios. Because if God closes the door, Porque si Dios cierra las there's puertas, no more bank. no hay más banco. If God closes the door of your Si business, Dios cierra la puerta de tu negocio, there's no more business. no hay más negocio. If God closes the door, Si Dios cierra la puerta, there's no more provision. no hay más provisión. He owns everything. Dios es dueño de todo. Now, this is the thing. Amen, amen. Amén. Give the- Amén. Dale un aplauso al Señor. Yeah. Amén. But this is the thing. Esta es la cosa. No one can buy God. Nadie puede comprar a Dios. Nadie puede comprar a Amen. Dios. Nobody can buy God. Dios no está a la venta. God is not for sale. Usted puede ir a Walmart. You can go to Walmart. Usted puede ir a You can Target. go to Target. Usted puede ir a la You Gucci. can go to Gucci. Usted puede ir a la Louis Vuitton. You can go to Louis Vuitton. Usted puede ir a donde usted quiera You ir. can go wherever you want. Nunca va a encontrar a Dios en la tarima de venta. You're never going to find God somewhere for sale. He's not for sale. Dios no está a la venta. He doesn't sell himself. Él no se vende él mismo. There is nothing that you and me can do to buy His grace. No puede hacer nada para comprar la gracia de él. We don't have enough to do that. No tenemos suficiente para hacerlo. We don't carry that. No cargamos eso. So if you cannot buy So, God si tú no puedes comprar a Dios nor His blessings, o su bendición, what work can you do to earn what He has ¿qué given? puedes hacer tú para ganarte a Dios? ¿Qué obra puedes hacer tú para ganarte What sus work can you bendiciones? do to earn His blessing? No hay obras There's nothing you can que do puedas hacer that you can do para ganarte sus to bendiciones. win His blessings. ¿Ok? Está aquí conmigo. Are you with me? Mire Éxodo 24, Look at Exodus 24, versículo 3. verse 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. So when Moses went and told the people all the Lord's words and the laws, they responded with one voice and they said, everything the Lord has said, we will do. En otras palabras, ellos aceptaron el contrato. So in other words, they accepted the contract. No que ellos crearon un contrato. Not that they created a contract. Mira al hermano que tiene al lado. Look at your brother and sister next to you. Look at your brother next to you. Mira a tu hermano del lado He tuyo. said, my friend, Dile a tu amigo, are you going to accept the Lord's contract? tú vas a aceptar el contrato de Dios. Tell your friend next to you. Dile a tu amigo del lado tuyo. Do you know that you cannot make a contract with Tú God? sabes que tú no puedes hacer un contrato con Dios. God makes the contracts with you. Dios es el que hace los contratos contigo. And dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Ahora, Now, Dios es un Dios de pacto. God is a God of covenant. Bajo la gracia, Under grace, Dios continúa su pacto. God continued His covenant. Pero Dios dice, But God says, este pueblo le es difícil cumplir las cosas. it's difficult for these people to fulfill got my word. Voy a hacer un nuevo pacto I'm con mi going pueblo. to make a new covenant with my people. Pero un nuevo pacto But a new no covenant significa que Dios cambió. doesn't mean He changed it. No significa que Dios fue al gimnasio Didn't mean that God went to the gym y se puso más and fuerte, He became se stronger. cambió la ropa, He changed se clothes. puso los pantalones más He anchos, had bigger pants. se compró un nuevo carro
and God got a new car, una casa nueva, and God got a bigger y house, Dios cambió, and God changed it, y ahora Dios es and diferente. now God is different. Dios pasó por terapia, God went through some therapy. ahora está sano en su mente, Now he's healed in his mind, y ahora Él puede enseñarnos mejor. and God now can teach us better. No, that's not what He means. Eso no es lo que quiere decir. God is the same. Dios es mismo igual. Yesterday, today, Ayer es igual, hoy and in the y future. mañana igual. Come Amen. on. So Dios sigue con sus pactos. I'm sorry, Pastor. What's it? Dios sigue con sus So leyes. God continues with his laws. Dios sigue con sus promesas. God continues with his promises. Ahora mira en Lucas capítulo 22, versículo 20. Now look 22, what it says. De la misma manera tomó la copa después de el Mesías, de haber cerrado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. So after supper, he took another cup of wine. This is the Lord Jesus. This cup is the new covenant between God and his people in agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. ¿Qué hizo el Mesías? What did the Messiah El do? Mesías dijo, espérate, He said, wait, ya estoy harto de tantos sacrificios. I'm tired of so many sacrifices Yo voy already. a ser el único sacrificio. I'm going to be the only sacrifice. Y Él sacrificó su And he sangre sacrificed his blood por nosotros, for us, haciendo un nuevo pacto. making a new Y covenant. aquí le digo lo que cambió. And I'll tell you what he changed. Las leyes siguen iguales. The laws remain the Los 10 same. mandamientos siguen The iguales. 10 commandments are still there. Todo sigue igual. Everything is okay. It's Pero the same. ahora quitamos el mediador, el levita. But now we took the Levite out of the way. Ahora el levita no tiene el manto. Now the Levite doesn't have the mantle. Ahora el levita no tiene la cobertura. Now the Levite doesn't have the covering. Ahora usted no tiene que depender del levita para una bendición. Now you don't have to depend on the Levite for a blessing. Jesús le dijo al levita, Jesus said to the Levite, oye, muchas gracias, thank you, pero ahora yo voy a ser el sacerdote mayor. but now I'm going to be the high priest. Lo quitó del lugar, He took him out of his place. se sacrificó él mismo He sacrificed himself, y ahora su cobertura se llama Jesús. and now his covering is called Jesus. Ahora su manto se llama el Mesías. Now the mantle is called the Messiah. El Mesías es el manto. The Messiah is the El mantle. Mesías es la cobertura. Jesus is the El covering. Mesías es la provisión. The Messiah is the El provision. Mesías es la bendición. The Messiah is the blessing. Ese es nuestro mediador. He is our mediator. Ay, pastor, pero usted sabe que necesito la bendición. Oh, pastor, but you know I need the blessing. Ya el Mesías derramó su sangre para darte la The bendición. Messiah poured his blood to give you the blessing. Yo puedo orar por ti. I can pray for you? Claro, a veces Dios me pone cosas y yo oro por Yeah, of usted. course. Sometimes God puts something in my heart and I pray for you. Pero yo no soy la causa de su bendición. But I'm not the cause of your blessing. El Mesías es la causa de la The bendición. Messiah is the cause of your blessing. Yo no estoy dispuesto a morir en la cruz por usted. I'm not willing to die on the cross for you. Mesías sí está But the dispuesto. Messiah was, you know. Yo no estoy dispuesto a levantarme a las 3 de la mañana, pastor, ore por mí. I'm not willing, and for you to wake up at 3 and call me, Pastor, pray for me. Pero si usted se levanta en la madrugada, But if you wake up in the wee hours of the ahí morning, está el Mesías escuchando sus the oraciones. Messiah is there listening to your prayer. ¿Está entendiendo? Are you understanding? No le dé la gloria a ningún hombre en el medio. Don't give the glory to no man in the middle. The glory and the honor, La gloria y la honra it goes to God. es para Dios. And the only way to get to the Father Y la única manera de llegar al Padre is through the es Messiah. a través del Mesías. He is our covering. Esa es la cobertura. Me gusta hoy. Hoy está I bueno. like it, I like it. Me gusta. I'm happy. Me gusta hoy. Gloria, gloria. Hey, hey. Hey, hey. O sea, no es por obras. It's not by works. Dígale al hermano que tiene al lado. Tell your brother next to you. Rabacanta, rabacanta. Speak in tongues. Corro sekele. No es por obra It's not by works que nosotros recibimos that we bendiciones. receive the blessing. No es por obra. It's not by works. Es por fe. It's by faith. Y esa fe And that faith nos da la gracia gives us the y grace Él nos and bendice. He blesses us. Okay. Okay. No hay nada que pueda hacer usted y yo para ganarnos esa You and me bendición. can do nothing to earn that blessing. Solo hay un pacto There's only a covenant para recibir todo incluido. to receive all inclusive Cuando yo fui a, and everything included. cuando yo fui a Punta Cana,
When I went to Punta Cana, Yo pagué todo antes de ir a Punta I Cana. paid for everything before I went to Punta Cana. Cuando Punta llegué Cana. a Punta Cana, When I got to Punta Cana, yo puse mi I nombre, put my name, me tomaron mi they pasaporte took my passport, y dije, ¿a qué restaurantes vamos a ir? and I said, what restaurants are we going to go to? Yo entraba a todos los restaurantes que yo quería. I went into all the restaurants that I Yo me wanted to. bañaba en todas las piscinas que yo quería. I would bathe in all the pools that I wanted. Me tomé todas las piñas coladas que yo I quería. drank all the pina coladas that I wanted. Ahí en ese lugar estaba todo incluido. So there, everything was included. Ya estaba todo pago. Everything was paid for. Jesús pagó por nosotros. Jesus paid for us. It's paid for. Ya fue pago. There's no works that you can do to earn anything. No hay obras que tú puedas hacer para ganarte The nada. only thing he requests Lo único que él te pide es obedience. es obediencia. Es obediencia. It's obedience. Cuando fui a Punta Cana, When I went to Punta Cana, si no, yo tenía que hacerle caso a las personas que estaban corriendo ahí. I had to listen to the people that were running that place. Si ahora yo le digo, no, yo no voy a obedecerte, entro cuando quiero, If I would have told the people, no, I'm not going to obey you. I'm going to go in here whenever I want. me van a sacar. They're going to take me out of No, there. así no trabaja esto. It doesn't work that way. Hay un orden. There's an order. Con Jesús es lo mismo. With Jesus is the No es lo same. que tú quieras. Is that what you want? No, Jesús, yo no voy a esperar por ti. No, Jesus, I'm not going to wait for you. Yo declaro y decreto. I decree and declare. Yo pacto con el I Señor. make a covenant with Y God. mi carro está aquí And hoy. my car is here today. No, Señor. No, it's not that way. That is not a true gospel. Ese no es el evangelio verdadero. God doesn't, you don't give orders to God. Tú no le das órdenes a Dios. God gives orders to us. Dios no da órdenes a He's nosotros. perfect. Eres perfecto. He had never sinned. Él nunca ha pecado. He never makes a mistake. Él no comete errores. And you and me, we make mistakes every Y day. tú y yo hacemos errores And diariamente. you want to tell God, this is my Y laws. tú quieres decirle a Dios, estas son mis condiciones, This mis is leyes. my requirements. Estos son mis requisitos. Are you out of your Tú head? estás fuera de tu cabeza y de tu mente. Oh my gosh. Ay, mi Okay. Dios. So solo hay un pacto a través de Jesús. So there's a covenant through Jesus. Okay. Pacto de fe A covenant of faith para recibir lo que ya él pagó por nosotros. to receive what he's already paid for. Okay. En Nehemías capítulo 10, So Nehemiah chapter 10, del versículo 1 al 27 al 29, well, for verses 1 through 29, no los voy a leer I'm not going to read them porque está lleno de nombres. because it's full of names. Y al pastor Benny le cuesta trabajo leer esos nombres. It is difficult to read all those difficult names. Pero ahí le voy a leer el versículo 1. But I'm going to read verse 1. La siguiente es una lista de las personas It's a list of the people que ratificaron el documento that, sellado. that ratified the sealed document. ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Ellos firmaron el documento, o sea, aceptaron el contrato de Dios, de sus leyes. So de las they leyes de accepted Dios. the contract and the covenant of God for them. Y usted ve todos estos nombres And you see all these names here. Aquí hay 84 nombres. There's 84 names. Estos nombres no solamente son 84 personas, It's not only 84 people, pero son 84 representantes de familias y del pueblo. but 84 representatives of the people, of God's people and the families. Aquí vamos a leer un poquitico más adelante We're going to read a little further ahead como las familias, how the families, los hombres, the men, las mujeres the women, y los niños que tenían conciencia, and the children that had conscience and understanding, ellos participaron de este pacto. they participated of this covenant. Ellos se pusieron de acuerdo They came into agreement y dijeron, no, queremos hacer pacto con el and Señor. they said, we want to make a covenant with God. Queremos comprometernos con We el want to Señor. commit ourselves to God. Queremos obedecer al We Señor. want to obey the Lord. Y entonces ellos se pusieron juntos So they came together, y aquí están todos estos and representantes. so all these representatives are here. Hoy en día, Today, su nombre his name es un pacto personal que usted hace con el Señor it's Jesús. a personal covenant that you make with the Lord Jesus. No es yo hago un pacto Is that I make a covenant y ya toda mi familia está cubierta. and all my family is covered? Jesús tiene una relación directamente, No, Jesus has a personal relationship, personalmente. a personal Y relationship, usted es responsable por su salvación, por su and vida. you're responsible for your salvation in your life. El pacto, la decisión que usted haga de obedecer al Señor
the covenant and the decision that you make to obey the Lord, es una decisión personal. it's a personal decision. Yo puedo ser salvo I can be y saved, mi familia no tiene que ser salva, and my family may not be saved porque son decisiones personales. because they're personal decisions. Por eso nosotros instruimos, That's why we teach, somos ejemplos, and we have to be examples, somos testimonios and we're testimonies, para que otras personas puedan ver también. so that others also may be able to see. ¿Está aquí conmigo? Are you with me? Ok, entonces vamos al versículo 28. You go to the So next. let's go to verse 28. Oh, you got it? All right. 28? Yeah, 28, Pastor, yes. Oh, ok, so no You don't want me to read all those- hasta el you don't want to read me to read all No, no, those things. 28 is fine. Vamos a leer el 28. Let's go to verse 28. Después dice, luego el resto del pueblo. Then the rest of the people. No, let me Okay, read Pastor, the go whole ahead. verse, okay? Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, fíjese, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, mire, hijas, hijos, y todos los que tenían edad suficiente para entender lo que estaban haciendo. So then the rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, singers, temple servants, and all who had separated themselves from the pagan people of the land in order to obey the law of God, together with their wives, sons, daughters, and all who were old enough to understand. Entonces, ve lo que dice, se unieron para obedecer la ley de Dios. So they came together to obey the laws of God. Ahora usted entiende el capítulo 9, versículo 38, cuando ellos decidieron firmar un pacto. So now you understand Nehemiah chapter 9, verse 38, when they decided to sign to obey a covenant. ¿Qué tipo de pacto estaban firmando? What type of covenant were they signing? Un pacto para obedecer las leyes de A Dios. covenant they were signing to obey the laws of God. ¿Está viendo? Are you Ok. watching? Dígale, hermano, de verdad que no me van a meter más un cuento. Tell your brother they're not going to give me a story anymore. Ya, es más, voy a ir a pedir un refund de los $10,000 que se So as a matter of emplean. fact, I'm gonna claim a refund of the 10,000 that I gave. Hallelujah. Devuélveme el pacto este que me hiciste. Versículo 29. So verse 29. Se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Y mira lo que dice. Juraron que caerían una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Ya le enseñé las escrituras. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro, nuestro Señor. So joined their leaders and bound themselves with an oath, and they swore a curse on themselves if they failed to obey the law of God as issued by his servant Moses. They solemnly promised to carefully follow the commands, regulations, and the decrees of the Lord our Lord. Okay, como les expliqué, Dios continúa siendo el mismo. So I explained, God continues being the same. Él solo modifica un nuevo pacto. He only modifies Okay. to the new covenant. ¿Por qué modifica un nuevo pacto? Why does he modify for the new covenant? Porque antes era imposible para un hombre cumplir todos los mandamientos del Señor. Because before it was impossible for a man to fulfill all the commands of the Lord. Entonces note que dice aquí, And notice it says, esto es lo que ellos están firmando. so look what they're signing. Están firmando el contrato con Dios, They're signing a contract with God que es una bendición that it's a blessing si obedeces, if they obey, pero es una maldición but it's a curse si no obedeces. if they don't obey. ¿Ok? Entonces esto era un problema, That was a problem porque el humano por lo general because us human generally desobedece más que obedece. we're usually more disobedient than obedient. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? So what did they have to do? Tenían que tener a los levitas 24 horas al día quemando leña They had to have the Levites 24 hours burning wood para hacer sacrificio. to make sacrifices. Entonces, Dios dijo, So God said, y note algo, and notice something, que este pueblo tomó esta decisión voluntariamente. that these people made the decision
voluntarily. lo cual es lo que Dios todavía quiere. And that's what God still desires. Dios no quiere obligarte. He doesn't want to obligate Él you. nunca, la intención de Él nunca ha sido obligarnos. His intention has never been to obligate us or force us. Porque enseñan que la ley te obliga. Because we're taught that the law obligates. Pero la intención de Dios no es nunca obligarnos. But it's never his intention to obligate you. Él fue tan bueno con ellos He was so good with them que ellos de su corazón dijeron, queremos firmar el contrato de las leyes de Dios. that they said from their hearts, we want to sign the covenant of God's laws. Entonces el contrato venía con dos cosas. So the contract came with two things. Si me obedeces es bendición, If we obey, there's blessings. si desobedeces es maldición. But if we disobey, there's curses. Si obedeces, If you obey, eres mi tesoro you're my treasure en toda la tierra especial. and all my earth. También recibes bendición porque toda la tierra es de Dios, And you receive blessings because all the earth belongs to que him. te puede bendecir en ella. That he can bless you on the earth. Serás un sacerdote You will be a priest y ahora un rey and a king y su pueblo santo. and his people holy. If you obey God, Si tú obedeces a Dios, there are promises to bless you, hay bendiciones para to bendecirte, take care of you, para cuidarte and promises of holiness, y promesas de santidad. para caminar en santidad. To walk in holiness. Escuche algo, mi hermano. Listen to something. Lo más importante para Dios The most important thing for no God es lo que tú tengas en tu bolsillo. is not what you have in your pocket. Todos los pactos de Dios All the covenants of God terminan con santidad are fulfilled with holiness y justicia. and Porque righteousness. eso es todo lo que a Él le interesa. Because that's all he really cares about. Santidad Holiness y justicia. and Porque righteousness. si usted y yo estamos en santidad y en Because justicia, if you and me are in holiness and in righteousness, garantizado que entramos por las puertas del cielo. I guarantee you that we will enter heaven. No importa cuán estrecha esté la puerta. It doesn't matter how narrow that door is. No importa qué difícil esté la entrada. It doesn't matter how difficult the entrance is. La palabra nos enseña que la entrada al cielo es un camino estrecho. The word teaches us the way to heaven is a narrow path. Esto es un camino estrecho. There's a narrow path here. Difícil entrar. It's difficult to enter. Te cuesta trabajo. It's hard to go through. Ay, qué va, yo no quiero seguir más. No, I don't want to keep doing this. Es difícil. It's difficult. Esto es difícil. This is difficult. El camino estrecho. The narrow path. Ese es el camino But that's the road que a través de la justicia, that through righteousness que a través de la santidad, and through holiness nos lleva al Padre. will take us to the Father. Pero está el otro, But there's another que path no es difícil. that is not difficult. Mire, 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 mire cómo paso. Look how I go through it. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! All right, glory to God. Ay, como estaba el barca, tengo un dolor de cabeza, como estaba el barca anoche. The what? Vaca. Oh. The vodka was good tonight. Wow. El camino es ancho, The way is broad. es fácil, It's easy. no hay ningún proceso There's difícil. no difficult process. No se requiere leer la You don't Biblia, have to read the Bible. no se requiere You orar, don't have to pray. no se requiere ver los videos del pastor, You don't have to watch pastors' videos. no se requiere ir a la You don't have to iglesia, go to church. no se requiere nada. There's no requirements. Ya usted está cubierto. Covered already. Go Pase por la puerta. ahead, go through the door. Y la puerta dice, bienvenidos And al then the cielo. door says, welcome to heaven. Y cuando le quitas el sticker, But when you remove the sticker, tienes la foto de Satanás así. you have the photo of Satan. Bienvenido al cielo. Welcome to heaven. Y están todos por ahí en el vamos para el cielo. And they're all happy. They think you're going to heaven. Y piensa que están ya caminando en la And gloria. they think they're walking in the glory. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. No ignoremos las Let's instrucciones. not ignore the instructions. No ignoremos las Let's leyes. not ignore the No laws. ignoremos lo que Dios nos está Let's not ignore diciendo. what God is saying to us. Porque en esa ignorancia se pierde su pueblo. Because in that ignorance, God's people can be lost. Por falta de conocimiento se pierde su pueblo. Because lack of knowledge, the people perish. Y piensas que estás bien. And you think you're well. Te hacen creer que estás They bien. make you think that you're fine. Todo está bien. Everything is good. Sigue pecando. Continue to sin. Sigue avanzando. Continue to No, advance. ya tú eres justo. No, you're already justified. Te hacen repetir. Yo soy el justo del Señor. And they make you say, I am the righteousness of God. Y tú vas caminando. Mira qué justo soy. And you keep walking and say, wow, I'm righteous. Mintiendo. And you lie. Engañando. And deceiving. No se deje engañar. Don't allow yourself to be deceived. Si usted es salvo por gracia, If you're saved by grace, no se la ganó. you didn't earn it.
Dios se la ganó por ti. God won it for you. Pero si eres salvo, But if you're saved, tiene que haber frutos de there justicia has to be fruits of righteousness y frutos de santidad. and fruits of holiness. No, porque yo soy salvo y no me puedes decir nada. No, because I'm holy and you can't say Yo nothing no to me. quiero decirte nada, I don't want to say anything to pero you, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. but we're going to be known by our fruits. Y hay personas que piensan que son salvos And some people think they're saved por una oración, by a prayer, pero no. but no. Y entonces, mi hermano, Then ve el camino estrecho, the narrow path. ve el camino de la verdad que estrecho es. They see how narrow is the path of truth. Mira a su alrededor, Look around you. look around you. Mira alrededor de ¿Qué usted. estamos enseñando aquí? What are we teaching? We should have this full. Esto para que estuviera lleno, porque estamos enseñando la verdad, ¿no? What happens? ¿Qué pasó? People don't want the truth. La gente no quiere la verdad. People don't want people don't want the narrow path. La gente no quiere el camino estrecho. People don't want the difficult path. No quieren el camino que es difícil. Hebrews 12, God is a God that disciplines his sons and daughters. Hebreos 12, Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. El camino es estrecho, The path is narrow. es difícil. It's difficult. No one wants that. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Nobody wants it. Todo el mundo, dámelo facilito. Everybody says, give it to me easy. Que yo entre y que las puertas se abran automáticas. That I walk in, the doors open automatically for me. Ahí cuando usted va al mall, que ay, tengo una vagancia, no quiero ni empujar la puerta. when you go to the mall, you're so lazy, you don't even want to push the door open. Vamos a dar la vuelta para que se abran las puertas automáticas. Let's go around so the doors open automatically. We need to stop being lazy in the spirit. Tenemos que dejar de ser vagos en el espíritu. We need to become passionate in the spirit. Tenemos que tener pasión en el espíritu. Ok. Estamos bien. Entonces, tres aspectos de la ley de Moisés. Three aspects of the law of Moses. La ley de Moisés The law of Moses es la ley de Dios. is the law of God. Dios le dio su ley God gave him the law y sus instrucciones. and the instructions. Se llama la ley de Moisés It's called the law of Moses porque se la dio a Moisés. because they gave it to Moses. Y esa ley And that law está conectada con los 10 mandamientos. is connected to the Ten Commandments. Entonces, su ley es la ley de Dios. So the law is the law of God. Número 2. Number two, Ellos tenían un sistema de sacrificio they had a system of sacrifice porque nadie podía cumplir las leyes. because nobody could fulfill it. Necesitaban un sacerdote. They needed a priest. Número 3. Number three, Ellos tenían que tomar una decisión. they had to make a decision. ¿Obedezco Obey o no obedezco? or I don't obey. Ok, cuando el pueblo obedecía, When the people would say habían tiempos de bendición en Israel that there were times of blessing over y Israel habían tiempos de maldición en and there Israel. were times of curses. Un ejemplo de bendición An example of blessings en los tiempos de Salomón. in the times of Solomon. Dios lo bendijo tanto God blessed Solomon so much que venían los reyes de toda la tierra that all the kings from the earth would come a ver lo que Dios había hecho con él. to see what God had done with him. I have a question for you. Yo tengo una pregunta para usted. You don't think that God could do that with us too? ¿Tú no piensas que Dios puede hacer eso con nosotros también? If we obey God, Si obedecemos a Dios, ¿usted sabe por qué no hemos visto más de Dios en nuestras vidas? you know what, we have not seen more of God in our Por lives la falta de obediencia en nuestras vidas. because of the lack of obedience in our lives. Y entonces hemos buscado el camino corto. So we have tried to find the easy road. Declarar, Declare, decretar, decree, pactar, covenant, cambiar los contratos, change our contracts, rabacanda. praying in tongues. Entonces es el camino fácil. That's the easy road. El camino difícil The difficult path es la obediencia a Dios. is being obedient to God. Pastor, pero aunque yo quiera no puedo. But pastor, even if I want to, I can't. Lo vamos a leer ahora. We're going to read it now. Usted va a ver. Entonces, cuando el pueblo caminaba en maldición, So when the people walked under a curse, ahí vemos en la Biblia que había muchos tiempos de esclavitud, there were de maldición. there were a lot of moments of times of the slavery with the people of God. El primer poverty. pacto que hizo Dios The first con su covenant that pueblo God made, estaba basado en hacer it had to do with doing para merecer. to deserve it. ¿Ok? El segundo pacto The second covenant que hizo el Señor a través del Mesías that the Lord did, or God did through the Messiah, está basado en creer is based on believing para recibir. to receive. ¿Ve? Entonces, el hacer To doing para merecer to deserve, es imposible. it's impossible. Usted y yo no podemos hacer eso. You and me can't do that. No hay, ya le expliqué eso, no hay nada que podemos hacer. I already explained it. We can't do nothing to earn it. Y Dios sabe eso. And God knows us. Dios sabe lo imperfecto que somos God nosotros. knows how imperfect we are. So then he said, So it dice, so I'm going to do a new pact, yo voy a hacer new un pacto covenant nuevo of faith por fe
that through faith, que a través de la fe, now I'm going to help you ahora te voy a ayudar to obey. para obedecer. Porque en nuestra propia fuerza no podemos. Because in our own strength, we can't do it. Sus mandamientos no han cambiado. His commands have not changed. Jesús Jesus, ahora es el contrato. he is the contract now. Él es la herencia He is the inheritance. para nosotros como hijos y hijas. For us as children, sons and daughters, Él es la bendición. he is the blessing. Él nos guía He leads us, y Él es el que nos bendice and he's the one that blesses a us. través de Él. And through him, Pero la obediencia no ha cambiado. Número 3. but the obedience has not changed. We still gotta obey. Todavía tenemos que ser obedientes. Todavía tenemos que obedecer. We have to obey. Pastor, pero ¿cómo obedezco si no está en mi propia fuerza? Pastor, how can I be obedient if it's not in my strength? Yo quiero obedecer, pero es difícil. I want to obey, but it's difficult. Mira qué fácil nos puso el Señor. Look how easy the Lord put it for Hebreos us. 8:10. Hebrews 8:10. Léalo conmigo. Read it with me. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. ¿Por qué escribiré? ¿Qué fue lo único que él escribió con su dedo? Las 10 mandamientos. Lo único que escribió. Lo escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. But this is a new covenant I will make with my people of Israel on that day, says the Lord. I will put my laws in their minds, and I will write them in their hearts, and I will be their God, and they will be my people. ¿Quién va a poner esos deseos en nosotros? Who's going to put those desires in us? ¿Quién va a recordarte de caminar en justicia y santidad? Who's going to remind you to walk in righteousness and in holiness? ¿Quién te va a dar la gracia para hacerlo? Who's going to give you the grace to do it? Entonces, así trabaja. So that's the way it works. El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit, Ok, aquí viene. Ok, usted, you, sin Jesús, without Jesus, usted no había contrato, no teníamos contrato. we had no covenant with, there's no contract No, without Jesus. no había promesa de Dios. There's no promise of God. No había contrato. There's no contract. Usted estaba caminando suelto y sin vacunar. You were walking alone without vaccination. No, usted estaba libre de hacer lo que usted quisiera. You were free to do whatever you wanted. Entonces un día But one day, usted dijo, you said, Señor Jesús, Lord Jesus, siento obedecer tu contrato. I feel like I should obey your contracts and Lo que covenant pagaste por la sangre, con tu sangre. because you paid it with your blood. El Señor Jesús se te acercó al lado So the Lord Jesus came to you y te dijo, este es mi contrato. and he said, this is my contract. ¿Lo recibes? Do you receive it? Ahora no hay que firmarlo. You don't have to sign it now. Ahora es por fe. Now it's by faith. Lo recibo por fe. I receive it by faith. Y en el momento que tuviste fe, And in the moment you had faith, el Señor Jesús te dice, the Lord Jesus said, ahora tú y yo, now you and me, estamos en pacto. we're in covenant now. Ahora, Now, lo que tú no te merecías, lo que what tú te merecías, you deserved, lo que tú te merecías, what you deserved, lo tomé yo. I took it. Ahora, Now, yo te voy a dar a ti I'm going to give to lo you que tú no te merecías. what you did not deserve. Ahora él está en pacto, él te da el pacto He gives you the covenant, y usted aceptó el pacto. and you accepted the covenant. No porque quiso, Not because sino porque él es bueno. it's not because you want it, it's because he is good. ¿Ok? Entonces, estás en pacto ahora con Jesús. So you're in covenant with Jesus. Ahora, las bendiciones de un hijo y una hija califican a tu persona. So now, because you're a son or daughter of God, now you qualify for the blessing. Ahora Jesús está al lado tuyo. Because Jesus is next to you. Ahora tú no estás suelto y sin vacunar. Now you're not alone without vaccination. Ahora cuando tú quieres ir a comer chuleta When you want to go get some ribs, y ve para allá, viste, a comer chuleta. go eat some ribs. Jesús te habla y te dice, espérate, And then when you're going to go eat some ribs, Esa- Jesus pulls you esa chuleta te va a hacer and he daño. tells you, hold on a second, those ribs are not good for you. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? What do you call that? Convicción. Conviction. Te da la convicción, He ¿verdad? gives you the conviction, right? Cuando usted va y dice, bueno, voy a ir a la discoteca San Quintín, When you say, I'm going to go to this certain disco, entonces él te habla Jesus pulls you back. y te dice, espérate, la discoteca de San Quintín no es buena Hold para on, ti. those discotheques are not good for you. Cuando tú vas y dices, no, voy a ir a decir mentira, And when you decide, well, I'm going to go él tell a te lie, habla y te dice, no, espérate,
La mentira no le agrada al Señor. And the Lord stops and says, hold on, lying doesn't please the Lord. Convicción. Conviction. Ahora, la convicción Now, the conviction no significa que te arrepentiste. doesn't mean that you repented. La convicción The conviction es la misericordia de Dios en ti. is the mercy of God in you. Ahora está el paso de fe, Now, it's the step of faith. que dice la Biblia que la fe sin obra es muerta, What ¿verdad? does the Bible say? That works without faith is dead. Entonces hay un paso que hay que hacer de fe. So there's a step of faith we have to take. Entonces el paso de fe The step of faith es el paso de obediencia. is a step of obedience. Entonces cuando él dice, esa chuleta me la quiero comer hoy, When he says, I want to eat those ribs, y él sale caminando, and he takes off y walking, Jesús le pone la convicción, and Jesus gives him the conviction, aquí él tiene que decidir. now he has to make a decision. O escucho la voz del Espíritu I Santo, listen to the voice of the Holy Spirit, obedezco and I obey, o no obedezco. or I don't obey. Es opción tuya. It's your option. Usted tiene la libertad para hacerlo. You have the liberty to decide. Pero si usted obedece, But if you obey, Dios te va a dar la gracia God will give you the grace, y te va a quitar el deseo para que no te comas la and he's chuleta. going to take the desire away so you won't eat those ribs. Así trabaja. That's the way it works. He gives you the conviction. Él te da la convicción. Tengo una gana de decir mentira. Man, I really want to say a lie. Y el Espíritu Santo te da la convicción. And the Holy Spirit gives you the conviction. Y usted decide, o la digo o no la digo. And then you decide, do I lie or I don't lie? Y entonces usted decide, obedezco o no obedezco. And you decide, I obey or don't obey. Si usted decide obedecer, If you decide to obey, Dios te da la gracia para hacerlo. God will give you the grace to do it. Si decides no obedecer, If you decide not to obey, entonces Él te dice, ok, and he says, okay, vete, go. cómete la Eat chuleta, the ribs. cómete, di mentira, Go ahead and lie. haz lo que quieres Do hacer, what you want. pero Él te da But convicción. he'll give you conviction. Así trabaja la gracia. That's how grace works. Antes, Él Before, no estaba al lado tuyo. Jesus wasn't with you. Tú estabas solo. You were alone. Se te daba una lista. They gave you a list. Estas son las leyes. These are the laws. Estúdiatelas, Study them. apréndetelas, Learn it. obedécelas. Obey them. Él tenía una decisión. And he had to make a decision. Tenía que hacer una decisión solo. He had to make a decision alone. Si él rompía las leyes, If he would break the law, había una maldición. there was a curse that would come. Si él obedecía las If leyes, he obeyed, había una bendición. there was a blessing coming. Entonces, cuando él rompía las leyes, So when he broke the law, todavía había un mediador. now there's a Estaba mediator. el pastor de Joan que tenía un manto. The Pastor John had a mantle, Y entonces usted iba y perdonaban sus pecados. and he would go and forgive your sins. ¿Ok? Entonces, y era constante. And that was a constant thing. Porque él en sus propias fuerzas solo no podía. Because in his own strength, he cannot do it. It's hard for you to do it in your strength. Es duro hacerlo en tu propia fuerza. Pero ahora Dios dijo, But God said now, espérate, hold on. voy a modificar este pacto. I'm going to modify this covenant. En vez de que tú estés solo. For you, so you won't be alone, Y en vez de que tú tengas que leer esto y aprender and esto so you don't have to read it and memorize this, y acordarte que tienes que hacerlo en tu and cuerpo, remember that you have to do this. yo voy a poner esas leyes en tu mente, I'm going to put these laws in your mind. las voy a escribir en tu I'm going to corazón write them in your heart, y voy a caminar de mano and contigo. I'm going to walk holding your hand. Cuando tú vayas a la calle When you go to the streets y sientas hacer lo incorrecto, and you feel to do the wrong thing, aquí está él al lado tuyo. Jesus is holding Siento la you. presencia de Dios. I feel the presence of God. Y él te ala, haz lo correcto. And he pulls you. Do Cuando, the right thing. cuando sientes hacer lo incorrecto, When you feel to do the wrong aquí thing, él te da la convicción. Jesus will give you the conviction. Dice, pastor, ¿y qué pasa cuando no lo escucho? How about if I don't hear him, Pastor? Todos lo hacemos. We all make mistakes. Fallamos. We all make Pero mistakes. como estamos en pacto, But since we're in covenant, Jesús no rompe el pacto. Jesus doesn't break the Él covenant. sigue insistiendo. He continues to Él sigue insist. insistiendo. He continues to Porque insist. cuando eres salvo, Because when you're saved, es un pacto que no se puede it's romper. a covenant that cannot be broken. El problema es cuando no eres salvo y crees que eres salvo. The problem is when you're not saved. Hay personas que creen que son salvos en gracia y están solos. And some people think that they're saved by grace, but they're alone. Y claro que van a estar viviendo la vida de pecado. They're going to be living in the life of sin Porque no hay convicción. because they have no conviction. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti de verdad, But when truly the Holy Spirit is in you, usted puede fallar, mi hermano. you can make mistakes. Pero Él sigue otra vez y te dice, oye, ven. But he continues to pull you and say, come. Y cuando fallas te da una culpabilidad. And then when you mess up,
He gives you that conviction. Señor, ayúdame, no lo quiero hacer otra vez. And you say, Lord, I'm sorry, I don't want to do this Y again. volviste mañana y fallaste. And then tomorrow you made a mistake Pero Él again. está al lado tuyo. But He is next to Y you. sentiste la culpabilidad otra And you vez. felt the guilt La this time. convicción. And the conviction. Señor, ayúdame. Lord, help me. Ese es el beneficio de su gracia. That's the benefit of the grace of Dale un God. aplauso a Viti. Give a hand to Viti. Wow, santo. Dios mío. Dios mío, vamos a hacer un pacto. Let's make Santo, a vamos a hacer un covenant. pacto. Let's make a covenant. Un pacto por casa. ¿Cuántos necesitan una esposa aquí? ¿Cuántos necesitan un esposo? How many need a husband or a wife here? Levanta las manos, whoever Well, needs a husband. let's make a covenant. Who needs a wife or a husband? Vamos a pactar hoy por un esposo. Let's give today for a husband and a wife. Dios mío, Señor. Un carro, un carro. Ay, babacanda, babaquinda. Ok. Oye, mire, 3 decisiones. Vamos a Nehemías capítulo 10, versículo 30. Let's go. Nehemiah, verse 30. Mire, 3 decisiones Let's look at 3 decisions que tomó este pueblo en Jerusalén, en Nehemías. that these people took there in Jerusalem. Ok. La primera decisión fue la siguiente. The first decision was the following. Versículo 30. Verse 30. Nos comprometemos a no permitir que nuestros hijos se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijos. So we promise not to let our daughters marry the pagan people of the land and not let our sons marry their daughters. Ok, era parte de la ley de Moisés That's part of the law of Moses, que no se casaran con gente paganas. that they would not marry pagan people. ¿Qué significa eso? What does that mean? Personas que no tienen la misma creencia, People that don't believe, que that no, have the same belief que no system, creen en Dios, that don't believe in God, que no tienen la misma fe que tiene usted. that they don't have the same faith that you do. Entonces eso era romper la ley. That would, if they would do that, they would be breaking the law. Cuando ellos juran esto, When they make this promise, significa que estaban rompiendo esas leyes. so it means that before they were breaking the Y law, cuando rompen las leyes, and when they broke the law, estaba causando consecuencias en sus vidas. it was causing consequences in their lives. Entonces era parte de la ley no estar con personas de diferentes fe. So it's part of the law not to be with people of other faith. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Lo vemos en la Biblia constantemente. And we see what happens. We see this constantly in the Bible. Cuando Dios le dice a su pueblo no se casen con personas de otra fe, When God says, do not be unequally yoked. ellos terminaban adorando a los dioses Because paganos. what happened, they would start worshiping pagan gods. Porque eso trabaja así, mi hermano. That's the way it works. No piense, es bien difícil. It's very difficult. Cuando usted tiene una relación de yugo desigual, When you're yoked unequally, es bien difícil it's very difficult que la persona termine obedeciendo y con la misma fe. that the person in the faith will continue to obey and walking by faith. Usualmente es lo contrario. Usually is a contrary. Ahora, no es imposible, Now, it doesn't mean it's impossible. puede pasar, It can happen. pero Dios sabe nuestras But debilidades. God knows our weaknesses. Y Él le decía a ellos, no se metan ahí porque ustedes son débiles. And God told them, don't get involved with pagans Okay. because I know that you guys are weak. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? So what was the purpose of this? Bueno, la palabra nos enseña que cuando nos casamos nos convertimos en una sola. So the word teaches that when we get married, we become one flesh. Ok, entonces, ¿cómo usted y yo nos vamos a convertir en una sola carne con nuestro cónyuge How can we become one flesh with our spouses si tenemos fe diferente? and we have different faith? ¿Ves? Entonces él decía, si ustedes hacen esto, no van a poder cumplir la promesa de la bendición de tener el cónyuge ser una sola carne. So if you don't obey my commands, you're not going to have the blessing of being one flesh Son dos personas con creencias diferentes. because two different people with different beliefs. Hoy Dios también Today, God also tiene la promesa para nuestros matrimonios. has the promises for our marriages. Fíjese que aquí dice que ellos decidieron no hacer estas cosas. So they decided not to do these things, it says here. Básicamente ellos le estaban entregando las relaciones románticas a Dios. So basically, they were giving the romantic relationships to God. Mis relaciones sexuales a Dios. My sexual relations to God.
Mi intimidad se lo entrego a Dios. My intimacy, I'm giving it to God. Porque ellos estaban tomando decisiones en sus matrimonios que no era de bendición. Because they were making decisions in their marriages that was not a blessing. Hoy en día aplica igual. Today it applies the same way. Si nosotros nos entregamos delante de Dios en nuestros matrimonios, If we give ourselves before the Lord in our marriages, Dios bendice nuestros matrimonios. God will bless our marriages. Si nosotros decimos, Señor, la promesa del matrimonio es una promesa eterna. The promise of the marriage is an eternal blessing. Es más, Dios compara, mi esposa se va a poner contenta con esto, My wife will get happy with this, but God compares el matrimonio con la iglesia. the marriage with the church. Jesús dijo, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Jesus said, love your wife like I love the church. Ahora, eso es difícil, mi hermano. Now that's difficult, my brother. A veces amar a la esposa es difícil. Sometimes to love your wife could be difficult. Pero lo mismo, a veces amar al esposo es también But difícil. sometimes also to love the husband could be difficult too. Entonces, pero si nosotros sometemos eso, ¿verdad? But if we submit this, En la relación matrimonial, our marriage relationship, Dios nos da la gracia. God will give us His grace. Ahora, dentro de la ley matrimonial So within the marital laws, hay responsabilidades. there are responsibilities. Somos responsables. We're responsible. El hombre tiene responsabilidad The man has y responsibilities, la mujer tiene responsabilidad. and the wife has responsibilities. Entonces, esas responsabilidades, So those responsibilities, si nosotros cumplimos y nos sometemos a Dios para obedecer esas cosas, if we obey and submit to God in these things, Dios bendice nuestros matrimonios. God can bless our marriages. El hombre no solamente es responsable por proveer. The husband is not only responsible to provide, La palabra nos enseña que nosotros somos la cabeza de la casa. the word teaches us that the husband is the head of their home. Y la cabeza de nosotros es Cristo. And the head of the man, of the husband, is Christ. Y en la iglesia, And in the church, la cabeza de la iglesia es nuestro mediador. the head of the church is our mediator, the Lord Jesus. Jesús, ¿verdad? Jesus. Entonces, el hombre Men tiene responsabilidades en su hogar has responsibilities in his home que tiene que cumplir. that he has to fulfill. No solamente traer el billete, Not only to bring the money, pero hay otras responsabilidades con la mujer. but he has other responsibilities with his wife. Cuando Jesús dice amar a tu esposa, When Jesus says, love your wives, ahí incluye muchas cosas. it includes many things. Incluye la vida sexual, It talks about, it has to do with intimacy, incluye atención, attention, incluye comunicación. Ay, Dios mío. good Tú me communication. tienes el zapato. Don't throw the shoe. Don't throw the shoe at me. Comunicación, todas estas cosas. Communication too is important. Ahora, para nosotros So for us, es difícil it's difficult a veces hacer todas estas cosas. to do all these things. Pero si nosotros sometemos nuestros matrimonios y las responsabilidades But if we submit our marriages and our responsibilities delante de Dios, before the Lord, Él nos va a dar la gracia para hacerlo. He's going to give us the grace to do Él it. nos va a dar la convicción para comportarnos bien. He's going to give us a conviction so we can behave well. Es una responsabilidad que nosotros tengamos relaciones íntimas con nuestro cónyuge. It's important that we have, intimacy with our spouses. Estoy hablando de esto y usted me está mirando como pastor y cómo es que cambió esta conversación así. And you're looking at me saying, Pastor, how do we get into this now? ¿Cómo es que terminamos en esto? How do we get into this, Pastor? Porque todo es parte. Because everything is part De la responsabilidad. of the La responsibility. esposa tiene responsabilidad The wife has y el responsibility esposo tiene and the responsabilidad. husband has responsibility. Ok, entonces, en Cuba diríamos así: In Cuba, we would say it this way. métele mano a tu esposo Wives, take care of your husbands. o métele mano a tu esposa. Or husband, take care of your wife. A veces vemos que estamos tan desesperados para ponerle mano a todo el mundo. Sometimes we're so desperate to lay hands on everyone, Oye, en la noche ponle mano a tu esposo y a tu esposa. but at night, lay hands on your husband and your wife. Esa parte de la intimidad That part of intimacy no es que Dios no está ahí. doesn't mean that God is not involved in this. Dios está ahí, mi hermano. God is there. Pastor, pero ¿qué pasa si hay cosas muertas? Pastor, what happens if there's
What did you say? They're dead things. Sí, o sea, hay cosas muertas. ¿Qué pasa? Pastor, what happens if they're dead things? Cosas muertas. Usted se para y le dice al Señor, You go before the Lord and say, Señor Jesús, Lord Jesus, recuerde remember que sin la resurrección no hay pacto. that without the resurrection, there's no covenant. Y usted créale al Señor, So believe porque the Lord. es parte de la Because responsabilidad it's part of the responsibility del of the matrimonio. marriage. Entonces, ¿me está entendiendo? Are you understanding me? ¿Cuántos matrimonios tengo aquí How ahora? many marriages do I have here? Ok, mira a su esposo. Ok, esposa, mira a su esposo. ahora. Okay, wives, look to your husband now. Agárrale la mano Grab his hand y dígale, and say, mi amor, my love, prepárate esta noche. prepare yourself Que tonight. hoy te voy a meter mano. I'm gonna take care of you tonight. Ahora, el esposo dígale a la esposa, Now the husband said to the wife, mi amor, my love, prepárate esta noche. prepare yourself tonight. Porque te voy a ungir de pies a Because I'm cabeza. gonna anoint you from head to toe. Dale un aplauso al Give Señor. a hand to the Lord. That was funny. Estos son tópicos importantes. These are important subjects and topics. Son graciosos, It's funny, pero es una realidad. but it's a reality. El enemigo se mete en las relaciones The enemy will try to get involved into the marriage relationship, y trata de destruir las cosas. because the devil wants to destroy the marriage. Entonces, y mire esto, porque el pacto matrimonial es tan importante. Look at this. The marriage covenant is so important. Okay, how many single people I have here? ¿Cuántos solteros tengo aquí? Tony over there. All right. So, so this is my recommendation. So, esta es mi recomendación. Mira, hoy decidieron todos los solteros sentarse para acá. Well, all the singles are sitting on this side today. Están aquí en su grupito. We're over here, the little group over here. Okay. All the singles over here. Mi recomendación es esta. My recommendation is this. Yo sé que la vida de soltero a veces es difícil. I know that being single can be difficult Especialmente porque uno cuando está soltero se siente solo. because when you're single, you feel alone. Pero But como mismo nosotros vivimos en fe para muchas cosas, the same way that we live in faith for many things, debemos confiar en el Señor que Dios nos va a enviar a la persona correcta. we should trust in the Lord that He will send the right person to us. Y no pare de creer And don't stop believing que Dios va a enviar a la persona correcta, that God will send the right person. ¿verdad? Entonces, no se apresure, Don't be in a hurry. no corra, Do not run. trust in the Lord. Confía en Dios. Dios te va a enviar a la persona correcta. God will send you the right person. Porque el matrimonio Because the marriage, es un pacto sagrado, mi hermano. it's a holy covenant. Usted me ha visto a mí aquí decir, You have seen me here say, ore por mi matrimonio, pray for my marriage. ore para que yo tenga tiempo para mi esposa, Pray so I have time for my wife, para que yo haga mis responsabilidades, so that I may be responsible in my marriage. porque esto es algo personal que yo tengo con Dios. Because it's something personal with me and God. Si yo fracaso mi matrimonio, If I fail in my marriage, yo no me voy a parar aquí en el altar, I'm not going to stand up here in the altar. porque no estoy calificado. Because then I'm not qualified. No lo voy a hacer. I'm not going to do it. Pastor, pero Dios restaura y perdona. Yeah, Pastor, God restores and forgives. Ok, pero ¿qué testimonio yo fuera Yeah, but what kind of a testimony will I have para pastorear las ovejas? to pastor the sheep then? Eso, yo sé que Dios restaura I know God restores y Dios hace todas esas cosas. and God does all those things. Yo creo en eso, I do believe in that. pero es mi convicción. But that's my personal Es mi conviction. oración personal con It's Dios. my personal prayer with God. Si yo fracaso en mi matrimonio, If I fail in my marriage, yo no voy a pastorear. I'm not going to pastor. Yo le serviré a Él en otras áreas I'll serve Him in other areas. y de otras maneras. I'll serve Him in another Soy way. miembro de una iglesia, And I'll be a member of a church. pero yo ser el pastor de una iglesia no lo hago. But I will not be the pastor of a church. I will not do it. No lo voy a hacer más. I will not continue pastoring if my marriage fails. Porque para mí el testimonio, el pacto con Dios es importante. Because to me, the covenant with God is very Y important. eso es lo que tenemos que seguir peleando por. And that's why we have to continue to fight for that. Hoy, en Today, las iglesias, in many churches, se divorcian, people get divorced. en 3 meses ya están en el altar predicando. And in 3 months, they're in the altar preaching. Entonces, ¿qué está viendo el pueblo? So what does the people see? El pueblo está diciendo, espérate,
And then the people say, hold mi on, pastor se divorció, my pastor got divorced. en 3 meses está predicando, In 3 months he's preaching. tiene un traje de $10,000, He has a $10,000 suit. todavía tiene su carro nuevo, He still has a brand new car. es más, se compró otra casa. Now he bought a new house. Ah, no, Dios todavía lo bendice. Oh, so God is still blessing him. So, divorciarse está bien. So divorcing is okay. Predicar y divorciarse está So bien. it's okay to preach and divorce. ¿Qué hacen los miembros de la So iglesia? what does the members of the church do? Ah, voy a aprovechar de esta Oh, I'm going to take advantage of this, y me voy a zafar de mi mujer, and I'm going to break covenant de mi esposo, from my spouse, y empiezan los divorcios. and I'll start divorcing. Le garantizo que los casos de divorcio en estas iglesias son así. And I guarantee you that in many of these churches, the divorce rate is high. Porque es el testimonio. Because the testimony, La palabra no miente. the words God does not lie. Se divorcian People get divorced, y se van y se abren una iglesia. and then they open a church. Se casan, They get married, se vuelven a divorciar. they divorce. ¿Y dónde está el testimonio? So where's the testimony? ¿Dónde está el testimonio de Cristo? Where's the testimony of Christ? Hay que tomar el pacto de Dios. Mira, cuando usted se casó, Listen, you got to take the marriage covenant. usted firmó un contrato. When you get married, you signed the contract. Usted juró You swore hacer su función delante de to Dios, do your function before the Lord, ser fiel delante de and to Dios, be faithful, hacer las cosas correctas delante de to Dios. do things right before the Lord. Dios estaba presente. God was present. Al no ser que lo casó fue uno que se parecía, pero no era. Unless somebody married you that wasn't the right Pero person. si en su corazón usted hizo pacto con Dios, But if you made a covenant with God, eso es serio. that's a serious thing. Usted tiene que pelear por su You matrimonio. have to fight for your marriage. Y fíjese esto, And look at this. cuando hay dos personas que tienen esa convicción, When two people have that same conviction, es difícil darse por vencido. it's very difficult to be overcome by anything else. Hay momentos en el matrimonio There are moments in the marriage que uno dice, oye, ya estoy cansado. that one of them will say, I'm tired. Pero hay tanta convicción, But when you have a lot of conviction from the Holy tanta Spirit, temor de Dios, and if you have the fear of God, que uno dice, oye, hay que pelear. and one of them will say, no, we have to fight. Y el otro dice, bueno, está bien, no tengo muchas ganas, pero vamos a hacerlo. But the other one may not feel like fighting, but he said, okay, let's fight. Porque estamos en pacto con Dios. Because we have a covenant with God. Y por eso es importante casarse con la persona correcta, That's why it's important to marry the right en person, la misma fe, in the same en faith, la misma creencia. in the same belief. Porque cuando vengan las crisis, So that when the crisis come, usted está en pacto. you're in covenant, Y Dios te ayuda. and God will help you. Y no se va a dar por vencido tan fácil. And you will not be overcome so easily. Pero cuando usted no está en pacto, But when you're not in covenant, puede ver, y esto es lo difícil, and this is the hard cuando part, hay una persona que sí quiere, when there's one person that wants to fix everything, la otra no tiene convicción. but the other one has no Y conviction, no le importa el pacto que hizo. and they don't care about the covenant that they made, Y están dispuestos, eso es difícil. and they're just willing to let go, that's difficult. Pero bueno, Dios dará gracia y Él entiende su Well, God caso. understands, and He'll give grace. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, But what I want to say is the following, que tenemos el pacto matrimonial, tenemos que pelear por ello. that we have to fight for our marriage covenant Y that we have before the tenemos Lord, que invertir en eso. and we have to invest in it. Mi esposa los otros días estábamos haciendo un trabajo por Los Cayos The other day, me and my wife were doing a job in the Keys, y mi esposa vio un bote con 6 habitaciones and she saw a boat with 6 rooms, y lo primero que dijo, mira, para los matrimonios. and my wife said, look, how nice for the marriages. Si hay algo que mi esposa pelea más que cualquier cosa es por su matrimonio. One thing that my wife fights very hard for is for our marriage. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios es por la esposa que me ha dado que pelea por su matrimonio. So I thank God for my wife because she fights for our marriage. Yo no puedo, tal vez, yo soy un hombre de pacto igual, ¿verdad? I'm a man of covenant too. Pero ella pone su matrimonio primero en todo momento. But she puts her marriage number one above all things. Y cuando a mí se me aflojan las patas, ahí está ella. And when my legs get feeble, she's there. Ella siempre pelea por su She matrimonio. always fights for our marriage. Y es algo que es una convicción en ella. And it's a conviction that she has. Y es importante. And it's important. ¿Me entiendes? Es algo importante. It's something very important. Debemos pelear por nuestro We matrimonio. have to fight for our marriages. Bueno, tal vez deberíamos mirar en eso el botecito ese está bueno por 4 días, ¿no? I like that idea about the little boat with the rooms. Mira, ya mi socio sacó la chequera. ¿Cuánto es? Yami's ready to go. Yami's ready to go. She's looking for the checkbook. Porque hay que fortalecer los matrimonios. Because we have to strengthen the marriages. We have to. Tenemos que hacerlo. ¿Ok?
Entonces, la segunda cosa que hicieron ellos, The second thing that they did, en el versículo 31, verse 31, ellos decidieron hacer un pacto de fidelidad con sus negocios. they made a covenant for their businesses. Entonces decía, también prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día del descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestra tierra descanse y perdonaremos toda deuda. So we also promised that if the people in the land we should bring any merchandise or grain to be sold on the Sabbath day or on the holy day, we will refuse to buy it. Every seventh year we will let our land rest and we will cancel all the debts owed to us. Ok, esto es otra cosa, con la enseñanza de los diezmos, There's something else with the teaching of the tithe. hay un año que ellos no diezmaban. There is a year that they didn't give any tithe. La tierra descansaba. The land would rest. Eso no lo enseñan. That is not being taught today. Todos los años no hay ningún día de descanso de diezmo. We never get a rest day from giving the tithe. Todos los años diezmo para arriba y para abajo. Every year is give tithe all the time. Toda la ley ya Dios la quitó, God removed the law menos la ley de los diezmos. except for the law of the tithe. Esa permanece por siempre y para siempre. That one is forever and ever, the tithe law. Mi hermano. Entonces, ay, Dios mío. Versículo 32 dice, además está bueno el servicio hoy. This is a good service. I'm enjoying this. Además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 granos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. In addition, we promise to obey the command to pay the annual temple tax of 1/8 and 1 ounce of silver for the care of the temple of our God. Mira el versículo 33. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas. Mire cuántas ofrendas. Las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de... Estas son las funciones, fíjate, aquí usted está viendo las funciones, para qué se usan, para qué se deben usar esos diezmos que daban ellos. De luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas, las ofrendas para expiación por el pecado de Israel, servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. So this will provide for the bread, verse 33, this will provide for the bread of the presence, for the regular grain offerings and burnt offerings, for the offerings of the Sabbath and the new moon celebrations, the annual festivals and the holy offerings, and for the sin offerings to make atonement for Israel. And it will provide for everything necessary for the work of the temple of our God. Okay, ellos tenían responsabilidades. They had responsibilities. La debilidad de nosotros en esta tierra Our weakness here on the earth es que nosotros sentimos que mientras más trabajamos, más recibimos. So we think that the more that we work, more we're going to have more. Ignoramos la vida de fe. And we ignore the areas of having to do with faith, the life of faith. Yo creo que es importante sí trabajar para proveer, I do believe that it's important to work, to provide, pero hay que tener el tiempo para separar para Dios. but we also need the time to separate for the Lord. No puede ser todo trabajo Everything can just not be work, y entonces dejaste a Dios por otro lado. and then you left God somewhere else. Hay un tiempo para Dios. Entonces ellos estaban comprometiéndose, So they were making a commitment entonces, a descansar la tierra, to rest, to let the land rest. que era parte de la ley, That was part of the law. y a las ofrendas que se necesitaba en el templo para hacer las cosas que tenían que hacer. And for the offerings that were needed, to do the work of the Lord. ¿Ok? Entonces, usted ha escuchado de Chick-fil-A. Have you heard of Chick-fil-A? Chick-fil-A cierra los domingos. Chick-fil-A closes on Sundays. Yo nunca he visto I've never seen un Chick-fil-A vacío. a Chick-fil-A that is empty. Ellos trabajan de lunes a sábado. They work from Monday through Saturday. Nunca he visto un Chick-fil-A vacío. But I've never seen them empty before. Ellos le siembran ese día al Señor. They have sold the Sunday to the Lord. Y es una de las compañías ahora más fuertes en el mercado. And it's one of the strongest companies in the market today. Porque cuando ponemos la fe en el Señor, Because when we put our faith in God, Dios los recompensa. God will recompense Y you. usted dice, ese pollo no sabe nada. And you may say, oh, that chicken tastes like nothing. Pero Dios te hace ir a comprar el pollito. But God causes you to go over there and eat
Porque Dios es fiel con su gente. Because God is faithful to his people. Ok, entonces versículo 34. Verse Y 34, vamos a terminar. we're going to finish Voy a here. leer del 34 al 39. I'm going to read the 34 through 39. Entonces dice, préstame atención, ya vamos a terminar. We're going to wrap it up. Pay attention. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo en tiempos regulares cada año las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberá llevar leña al templo de Dios para ser quemado en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. So we have sacred lots to determine when the regular times each year, and the family, the priests, the Levites, and the common people should bring the wood to God's temple to be burned at the altar of the Lord our God, as it is written in the law. Observa el lenguaje de ellos. Observe their language. Vamos a ofrendar, vamos a hacer estos actos para nuestro Señor, nuestro Dios. Let's do these things and these covenants and promises for the Lord our God. Y aquí viene, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. So we promise to bring the first of every harvest to the Lord's temple year after year, whether it's from the crop or the soil, from the fruits or the trees. Adoración ahí, pequeño. ¿Ok? Entonces el 36 dice, aceptamos entregar a Dios, ya esa es la ley, ¿verdad? No. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestro rebaño, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Una vez más. So we agree to give our oldest sons and our firstborn all of our herds and flocks as prescribed by the law. We will present them to the priest to minister in the temple of our God. Todo esto ellos lo estaban haciendo voluntariamente. All these things, they were doing it voluntarily. Versículo 37, amaneceremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios, llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte, aquí estamos hablando del diezmo, de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. So we will store the produce in the storerooms of the temple of our God. We will bring the best of our flour and the grain offerings and the best of our fruit and the best of our new wine and olive oil. And we promise to bring to the Levites the 10th of everything of our land produces. For it is for the Levites who collect the tithe in all the rural towns. Versículo 38, un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una décima parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. So a priest and the descendants of Aaron will be with the Levites as they receive these tithes, and a tenth of all collected, all the tithe will be delivered by the Levites to the temple of God, and it will be placed in the storerooms. Note que estas ofrendas eran granos, eran animales, eran como cosas para alimentarse, para comer, ¿verdad? Understand that some of the tithe were grains, sometimes it was animals, different things, to feed the people. Y la función de esto era que los levitas fueran buenos administradores de los diezmos que estaban recibiendo. So what's important about this was that the Levites would be good administrators of what the tithe that they were receiving. Los levitas aquí no dicen, bueno, aquí yo creo que dice esto, y los levitas tomaban los granos, los vendían y se compraban Mercedes-Benz. So I don't see anywhere where it says the Levites took the grain and the animals and they used it to buy themselves a Mercedes-Benz. Lo leí mal santo, me equivoqué ahí yo creo. No dice eso, perdóname. En ningún momento In no moment, los levitas tenían que ser responsables the Levites had to be por lo responsible que estaban recibiendo. for what they were receiving. Tenían que ser buenos They had administradores. to be good administrators. Sino la función era también para ayudar a las viudas, That was to help the widows, a las personas necesitadas. people that were needy, Los levitas también tenían que comer y vestirse, and the Levites, of course, had to eat and get dressed too. pero no era como para que ellos lo usaran para su propio But beneficio. the tithe was not just for the Levites to use it for their personal benefit. Era para el beneficio del reino del It Señor. was for the benefit of the kingdom of God. Y así es como se debe usar las ofrendas del Señor. And that's the way that the offering should be used of the Se Lord. debe administrar It should be correctamente
administrate it correctly, ¿ok? Para distribuir correctamente. to como va. distribute it correctly among the God's people. Entonces esta era la función de estos levitas. So there's the function of the Levites. Y el pueblo obviamente no estaba haciendo esto. And apparently, the people were not doing this. Y usted ve como ellos de su corazón decidieron diezmar de acuerdo a como ellos estaban sintiendo para agradar a Dios. But you see how they felt from the heart to bring the Lord his tithe and offerings like the Lord commanded in his word. Y el versículo 39 dice, el pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de granos, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlos en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Y mire la oración final. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. And the people and the Levites must bring these offerings of grain, new wine, and olive oil to the storerooms and place them in a sacred containers near the ministering priests, the gatekeepers, and the singers. And we promise together not to neglect the temple of our God. Ahora el pueblo estaba viendo esto. The people were hearing this. Ya nos comprometimos a Dios. We made a commitment to God. Sabemos que tenemos que hacer sacrificios. We know that we have to make sacrifices. Necesitamos arrepentirnos. We need to repent. Necesitamos los levitas disponibles. We need the Levites available. Necesitamos leña en el ¿cómo se llama? Donde hacían los sacrificios. We needed, they needed, En el altar. we needed wood for the altar where they did the sacrifices. Necesitaban los animales para hacer los sacrificios. They needed the animals to make the Y sacrifices. también ellos querían hacer buenas obras. And they also wanted to do good works. Y querían, ¿se recuerda anteriormente cómo se robaban unos con otros? Remember before they were stealing one from another? Ahora hubo un arrepentimiento. They came to repentance. Ahora ellos querían ayudarse unos con otros. Now they wanted to help one another. ¿Ves? Entonces, esto era algo que ellos decidieron hacer. This is something that they decided to do. Pero mire cómo termina este capítulo. But look how this ends. Dice que todos se comprometieron It says that they all promised, a no descuidar el templo de Dios. they made a promise together not to neglect the temple of our God. Ok, ellos sabían lo que se necesitaba en el templo. They knew what was needed in the temple. Hoy en día también tenemos necesidades en el templo aquí. We also have different needs here in God's temple Y here. esa es la razón por la cual colectamos ofrendas. And that's the reason why we get an offering. Ahora no estamos en un nivel todavía We're not at a level yet donde podemos organizarnos de cierta manera para ayudar, repartir, cosas así. we're not at the place yet, where we can, distribute and help others. Pero esa es la idea. But that's the idea. Y hay responsabilidades aquí que tenemos también. And we have responsibilities that we have here, though. Entonces ellos lo hacían como de corazón. They did this from their hearts. Ok, note número 1, Number one, notice que ellos le daban a Dios they would give to God porque conocían el orden y el propósito de lo que ellos estaban dando. because they understood and knew the purpose and why they were giving. Ellos sabían, número 2, que los sacerdotes eran responsables y tenían que ser buenos administradores de lo que recibían. They understood and knew that the Levites and were good administrators and they knew what they had to do. Un buen sacerdote es importante en una iglesia. It's important to have a good priest in God's house. Un buen pastor es importante en una iglesia. A good pastor is important in a church. Aunque no creo que el pastor debe encargarse de las finanzas él. Though I don't think that the pastor really should be in charge of the finances. Debe haber una persona que se encargue de las finanzas de la iglesia. There should be a person that is in charge of the finances of the church. Para llegar ahí, mi hermano, necesitamos finanzas. But to get there, my brothers, we need Okay. finances. Ellos lo hacían por amor a Dios. They did it because they loved the Lord. Y el clamor que ellos dijeron al final es, And the cry of their heart was at the end, no queremos descuidar el templo de Dios. we don't want to neglect God's temple. No queremos que el templo de Dios pare de funcionar. We don't want the God's house to stop functioning. Porque ahora para ellos, Because now for them, Dios era importante. God was important. Ahora lo que ellos estaban recibiendo de Dios Now what they were receiving from Him, se convirtió en una prioridad en sus it vidas. became a priority in their lives. Y en su corazón And in their hearts, vieron el valor del templo. they saw the value
of the covenant they made with God. Así es como debemos darle a Dios. That's how we should give to God. Usted tiene que ver la importancia y por qué usted da You have to know the importance and why you're giving y entender el valor and understand the value donde usted está sembrando where you're y sowing lo que estamos haciendo. and what we're doing. Si esto está haciendo cambio en la vida de las If personas, this is called bringing changes to your life, si de verdad estamos siendo testimonio y ejemplo para el pueblo, if we're really being a testimony and example to the people, si vale la pena sembrar o no sembrar, is it worth it to sow or not to sow? vale la pena comprometerse o no comprometerse. Is it value to commit or not? Entonces le damos a Dios So we give to God. porque ellos encontraron el valor en Dios So they gave to God because they found the value in God. y sabían y qué hacían en el templo, que dice la escritura, que dice que iban al templo y se paraban 6 horas escuchando And la what does the palabra. word says? That they went to the temple, they would listen to the word for 6 hours. Yo quisiera tener 8 horas todos los días para leerle la palabra a usted y dar cuidado pastoral, I wish I had 8 hours a day so I could read you the word and give you the pastoral care. pero para eso también se requiere finanzas, But for that, we also requires finances. se requiere un tiempo para todo. It requires time for everything. El pueblo entendió esas prioridades But the people understood those priorities. y ellos se comprometieron a hacerlo de acuerdo a lo que estaban sintiendo. And they made the commitment to do this according to what they felt in their heart. Hay personas que dicen, yo no enseño en contra de los diezmos, Some people say, I don't teach against the tithe. a mí me gusta diezmar I like the tithe. y yo no tengo problema con eso ninguno. And I have no problems with that at all. Mi único problema es que usted, si lo va a hacer, The only issue is if you are going to do it, que usted lo haga sin temor do it without fear y sin obligación, and without feeling obligated. entendiendo que Dios se goza con un dador alegre, Just remember that God loves a cheerful giver. no por necesidad, Not out of necessity. no por obligación, Do not give out of sino obligation. por fe Give by y faith por revelación. and because you have the revelation. Amén. Amen. Entonces, me gustaría hacer 2 cosas. I would like to do 2 things. Me gustaría colectar la ofrenda ahora I would like to collect the offerings now, y después me gustaría orar por ustedes. and Así I would like que, to pray for you. Joaquín, si para dar usted lo puede hacer por el QR code, You can give through the QR code. hace como si va a tirar la foto Just take a picture of it. y entonces lo va a llevar un enlace It's going to take you to a link, y el enlace ahí usted sabe cómo hacerlo. and then in the link will give you instructions how to continue to give. Es la mejor manera. It's the easiest way. Si usted necesita un sobre, If you need an envelope, Osvaldito tiene sobre, Oswaldo's got the envelope. usted lo puede hacer cash You can do it cash, o si lo quiere hacer un cheque, or if you want to write a check, hágalo a nombre de Miami Revive. do it, write it out to Miami Revive. Acuérdese, si le va a dar al Señor, Remember, if you're going to give to the Lord, usted hágalo con revelación, do it with revelation, con fe, with faith, con amor and with love. y entendiendo el valor de lo que estamos haciendo. And understanding the value of what we're doing. Y también entendiendo el propósito. And understand also the purpose. Hay un propósito en todo lo que estamos haciendo. There's a purpose in everything that we're doing. Si queremos crecer, If we want to grow, necesitamos finanzas. we need Si finances. queremos un templo If nuevo we want a new temple, para estar 7 días a la semana, so we can be there 7 days a week, necesitamos finanzas. we need Si finances. queremos pastor toda la semana, If we want to pastor all week, necesitamos finanzas. we need finances. ¿Ok? Muchas cosas que queremos hacer, There's many things we would like to do, pero todo a su tiempo. but everything at the right time. Oremos y demos así como Dios nos pone en nuestro Let's corazón. pray and give as God puts in our hearts. ¿Ok? Entonces, mientras usted hace eso, And as you do this, vamos a hacer una oración. we're going to pray. Señor, te damos gracias Father, we give you thanks, y te levantamos ofrenda a ti. and we raise up this offering to you. Así como este pueblo en Nehemías, Just like the people in the book of Nehemiah, que ellos te ofrendaban voluntariamente. that they gave to you voluntarily. Ellos se comprometieron a separar 1% para tu templo. They made a commitment to separate a portion for your temple. Señor, tú no los obligaste, Father, you didn't obligate them. ellos lo hicieron porque fue revelación a su They corazón. did it because there was a revelation in their hearts. Lo hacían con alegría, They did it with joy, con gozo with y joy, con revelación. and with revelation. Asimismo, Señor, That same way, Lord, recibe la ofrenda de tu pueblo. receive the offering of your people, Y Señor, te pido and I ask you, Lord, que recibas nuestra ofrenda receive our y offerings que honres nuestra fe. and honor our faith. No te damos para hacer un intercambio contigo. We don't do it to do an exchange with you. Ya tú fuiste bueno con nosotros. You were already good with us already. Te damos en agradecimiento. We give to you in gratitude. Señor, recibe nuestras ofrendas Receive our offerings, en Lord, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen and amen. Amén, Amen, amén, amen. amén. Amén. Entonces, Joan, can you put the music a little up? Okay.
Wait, Pastor, can you take this over? Yeah. All right, once you're done, You want me to say it here and translate for you? Okay. ¿por qué no, una vez que terminó, por qué no se pone de pie? Please get on your feet. Yo sentí hacer esto hoy. I felt in my heart to do this today. Ahorita, cuidado con la cámara que está. Ponlo por aquí atrás. ¿Cuántos entienden la importancia de la obediencia? How many understand the importance of obedience? No siempre nosotros obedecemos lo que Dios quiere hacer. We don't always obey what God tells us to do. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. But thank God that the Holy Spirit is in us. Que es el Espíritu de Dios The Holy Spirit, que Él nos guía a obedecer. He leads us to be obedient. Y cuando fallamos, And when we fail, Él nos levanta nuevamente He raises us back up y nos lleva a obedecer. and He takes us to obey. ¿Ok? Entonces, hoy sentí hacer esto. I felt today to do this. Sentí que yo lo hice también en la mañana. I also did it this morning. I felt this. Sentí de tomarnos un tiempo I felt that we should take some time para rendirnos delante de Dios to surrender ourselves before the Lord y pedirle al Señor and ask the Lord que te recordara del pacto a través del Señor Jesús. to remind you of the covenant that we have with our Lord Jesus Christ. Los beneficios y las bendiciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas. The benefits and the blessings and the things that God wants to do in our lives. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz. The sacrifice that Jesus did on the cross. Y que les recordara a cada uno de nosotros And to remind each one of you la importancia de escuchar su voz y obedecerlo. how important it is to listen to His voice and to obey Him. Y hoy, ¿por qué no nos rendimos delante de Dios? And today, why don't we surrender ourselves before Him? Y le pedimos al Señor, And let's ask the Lord, Padre, Father, ayúdanos help us a rendirnos delante de ti to surrender ourselves before you para que podamos obedecer so that we may be able to obey tus leyes, your laws, así como nos envías a hacer. that like you command us and teach us in your word. Que podamos obedecer tu convicción That we can listen and obey your cuando convictions. traes convicción a nuestras That when you vidas. bring conviction to us, Que ayúdanos a poder escucharte help us, Lord, to listen to you y poder obedecerte. and obey you. Nos rendimos nuestra casa, nuestro We matrimonio. surrender our homes and our marriages to you. Nos rendimos delante de ti, We Señor. surrender before you, Lord. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Lord, help us. Give us of your grace. Yes, Lord. Mientras usted hace eso, As you do this, yo le quisiera hablar a cualquier persona en este I lugar would like to speak to just anyone here. que usted no ha recibido a Jesús como Señor y If Salvador. you have not received the Lord Jesus as your Lord and Savior, Pero hoy sientes esa convicción, but you feel today that conviction, la necesidad de recibir a Jesús the need to receive Jesus in your heart como tu Señor y Salvador. as your Lord and Savior of your life. Si eres esa If persona, you're that person, ahí donde estás, right where you're at, haz esta oración con nosotros. pray with me right now. Señor Jesús, Lord Jesus, yo siento I feel la necesidad the need de arrepentirme to repent de mis pecados. of my sins. Señor Jesús, Lord Jesus, te pido perdón I ask you for forgiveness por mis pecados for my sins que me han separado de ti. that have separated me from you. Pero hoy decido But today I decide aceptar el contrato de la to salvación. accept the contract of salvation. Señor, por tu gracia By your grace, Lord, y por fe, and by faith, yo creo I believe que tú, Jesús, that you, Jesus, moriste died y resucitaste entre and los muertos. and you were resurrected, Y que a través de ti, and through you, con el pacto que hiciste para mí, with a covenant that you made for me, yo puedo ser salvo. I can be saved. Señor Jesús, Lord Jesus, por fe, by faith, acepto el contrato. I accept the contract. Te recibo como Señor y Salvador. I receive you as my Lord and Savior. Ven a mi vida, Come to my life. transfórmame, Transform me. cámbiame, Change me. ayúdame Help me a través de tu gracia through your grace a caminar to contigo walk with you en justicia, in righteousness en obediencia in obedience, y en santidad. and in holiness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen and amen. Ahí levante sus manos donde Raise your está. hand where you're at. Siento la presencia de Dios aquí, I feel God's presence la here, bondad de Dios. the goodness of God. Le quiero pedir si los matrimonios pudieran pasar I adelante. would like the marriages to come forward. Y si no tienes a tu esposo o a tu esposa aquí, And if you don't have your spouse with you right now, puedes pasar you can still come forward. como si tu esposo estuviera contigo. Just like if your spouse was here. Como si tu esposa estuviera contigo. Just like if your wife was here.
Los matrimonios si pueden pasar I want all the marriages to come forward ahí donde está. right where you're at. ¿Por qué no nos rendimos delante del Señor? Why don't we surrender before the Lord?